Hábito 2. Comenzar con un fin en mente. Principios de liderazgo personal. Lo que está delante de nosotros y lo que está detrás es poco importante comparado con lo que reside en nuestro interior. Oliver Wendell Holmes. Por favor, para leer las páginas que siguen busque un lugar donde esté a solas y nadie lo interrumpa. Suprima todo de su mente, salvo lo que vaya leyendo y lo que yo le invitaré a hacer. Olvídese de su agenda, de su negocio, de su familia, de sus amigos. Dirija hacia mí toda su atención y abra su mente. Véase mentalmente asistiendo al funeral de un ser querido. Imagínese conduciendo su coche al velatorio o a la capilla, aparcando y saliendo. Mientras camina dentro del edificio advierte las flores, la suave música de órgano. Ve los rostros de amigos y parientes. Siente la pena compartida de la pérdida y la alegría de haber conocido al difunto que irradia de las personas que se encuentran allí. Cuando llega al ataúd y mira adentro, de pronto queda cara a cara consigo mismo. Ese es su propio funeral, que tendrá lugar dentro de 3 años. Todas esas personas han ido a rendirle un último homenaje, a expresar sentimientos de amor y aprecio por su persona. Cuando toma asiento y espera a que comience el servicio religioso, mira el programa que tiene en la mano. Habrá 4 oradores. El primero pertenece a su familia, la familia inmediata y la extensa, hijos, hermanos y hermanas, sobrinos y sobrinas, tíos y tías, primos y abuelos, que han viajado desde distintos puntos del país. El segundo orador es uno de sus amigos, alguien que puede hablar de lo que usted era como persona. El tercer orador es un colega o compañero de trabajo. Y el cuarto proviene de su iglesia o de alguna organización comunitaria en la que usted ha servido. Ahora, piense profundamente. ¿Qué es lo que le gustaría que cada uno de esos oradores dijera sobre usted y su vida? ¿Qué tipo de esposo o esposa, padre o madre, le gustaría que reflejaran sus palabras? ¿Qué clase de hijo, hija o primo? ¿Qué clase de amigo? ¿Qué clase de compañero de trabajo? ¿Qué carácter le gustaría que ellos hubieran visto en usted? ¿Qué aportaciones, qué logros quiere que recuerden? Mire con cuidado a la gente que lo rodea. ¿Cómo le gustaría haber influido en sus vidas? Antes de seguir leyendo, tómese unos minutos para examinar sus impresiones. Esto aumentará mucho su comprensión personal del hábito 2. Lo que significa comenzar con un fin en mente. Realizando con seriedad esta experiencia de visualización, se llega a alcanzar por un momento algunos de los valores más profundos y fundamentales. Se ha establecido un contacto breve con el sistema de guía interior que se encuentra en el corazón de su círculo de influencia. Consideremos las palabras siguientes de Joseph Addison. Cuando contemplo las tumbas de los grandes, desaparece de mí cualquier tipo de envidia. Cuando leo los epitafios de las mujeres hermosas, desaparece todo deseo encendido. Cuando veo el pesar de los padres ante la lápida de un hijo, mi corazón se llena de compasión. Ante las tumbas de esos mismos padres, pienso en la vanidad de sufrir por seres a los que pronto habremos de seguir. Cuando veo a reyes yaciendo junto a quienes los destronaron, cuando considero a espíritus ingeniosos rivales colocados lado a lado, o al santo que dividió el mundo con sus protestas y disputas, reflexiono con tristeza y asombro sobre las pequeñas luchas, enfrentamientos y conflictos de la humanidad. Cuando leo las fechas de las tumbas, de alguien que murió ayer, y de otro que murió hace 600 años, pienso en el gran día en el que todos seremos contemporáneos y realizaremos juntos nuestra aparición. Aunque el hábito 2 se aplica a muchas circunstancias y niveles de vida diferentes, la aplicación fundamental de comenzar con un fin en mente consiste en comenzar hoy con la imagen, el cuadro o el paradigma de vida como marco de referencia o criterio para el examen de todas las otras cosas.
Cada parte de su vida, la conducta de hoy, la de mañana, la de la semana que viene, la del mes que viene, puede examinarse en el contexto del todo, de lo que realmente le importa más. Teniendo claramente presente ese fin, puede asegurarse de que lo que haga cualquier día particular no viole los criterios que ha definido como de importancia suprema, y que cada día contribuya de un modo significativo a la visión que tiene de su vida como un todo. Comenzar con un fin en mente significa comenzar con una clara comprensión de su destino. Significa saber a dónde se está yendo, de modo que se pueda comprender mejor dónde se está, y dar siempre los pasos adecuados en la dirección correcta. Resulta increíblemente fácil caer en la trampa de la actividad, en el ajetreo de la vida, trabajar cada vez más para trepar por la escalera del éxito y descubrir finalmente que está apoyada en la pared equivocada. Es posible estar atareado, muy atareado, sin ser muy efectivo. A menudo las personas se encuentran logrando victorias vacías, éxitos conseguidos a expensas de cosas que súbitamente se comprende que son mucho más valiosas. Personas pertenecientes a todos los trabajos, médicos, académicos, actores, políticos, ejecutivos, atletas y fontaneros, a menudo luchan por lograr ingresos más altos, más reconocimiento o un cierto grado de competencia profesional, solo para descubrir que su ansiedad por alcanzar la meta les ha privado de cosas que realmente importan y que ya han quedado fuera de sus posibilidades. Cuán distinta es nuestra vida cuando sabemos qué es lo verdaderamente importante para nosotros, y, manteniendo ese cuadro en mente, actuamos cada día para hacer y hacer lo que en realidad nos interesa. Si la escalera no está apoyada en la pared correcta, cada paso que demos no hará más que acercarnos antes al lugar erróneo. Podemos estar muy atareados, podemos ser muy eficientes, pero solo seremos también verdaderamente efectivos cuando comencemos con un fin en mente. Si se considera con cuidado lo que se quiere que digan de uno en la experiencia del funeral, se encontrará la definición personal del éxito. Tal vez sea muy diferente de la definición que creía tener. Es posible que la fama, el éxito, el dinero o algunas de las otras cosas por las que luchamos ni siquiera formen parte de la pared correcta. Cuando uno comienza con un fin en mente, alcanza una perspectiva distinta. Al morir un amigo común, un hombre le preguntó a otro, ¿cuánto dejó? La respuesta fue, lo dejó todo. Todas las cosas se crean dos veces. El hábito de comenzar con un fin en mente se basa en el principio de que todas las cosas se crean dos veces. Siempre hay primero una creación mental, y luego una creación física. Pensemos, por ejemplo, en la construcción de un hogar. Uno lo crea, con todos sus detalles incluso antes de clavar el primer clavo. Trata de tener una imagen clara del tipo de hogar que quiere. Si uno quiere un hogar centrado en la familia, prevé un hogar adecuado para reuniones familiares. Piensa en puertas corredizas y en un jardín para que los chicos jueguen al aire libre. Trabaja con ideas. Se trabaja con la mente hasta llegar a una imagen clara de lo que uno quiere construir. Después se traza el plano y se elabora el proyecto de construcción. Todo esto antes de trabajar sobre el terreno. En caso contrario, ya en la segunda creación, la creación física, habrá que realizar cambios costosos que pueden duplicar el presupuesto original. La regla del carpintero es medir dos veces antes de cortar una. Hay que estar seguro de que el plano, la primera creación, sea realmente lo que uno quiere, que se ha pensado en todo. Después se levanta la casa con ladrillos y cemento. Cotidianamente uno va a la obra y despliega el plano para decidir el trabajo del día. Se comienza con un fin en mente. Consideremos otro ejemplo, el de una empresa. Si queremos tener éxito, también en este caso corresponde definir con claridad lo que se está tratando de lograr. Uno piensa cuidadosamente en el producto o servicio que quiere proveer,
fijándose un objetivo en el mercado y después organiza todos los elementos financieros, de investigación y desarrollo, las operaciones, las transacciones, el personal, los medios físicos, etc., para dar en el blanco. El grado con que uno empiece con un fin en mente determina a menudo si se puede o no crear una empresa de éxito. La mayor parte de los fracasos empresariales comienzan en la primera creación, con problemas tales como la subcapitalización, una mala comprensión del mercado o la falta de un plan. Lo mismo vale con respecto a la paternidad. Si uno quiere educar hijos responsables, autodisciplinados, debe tener claramente presente ese fin cuando interactúa con ellos día tras día. No debe comportarse con los niños de un modo que pueda minar su autodisciplina o autoestima. En grados diversos, las personas aplican este principio en muchas áreas de la vida. Antes de emprender un viaje, fijamos nuestro destino y planificamos la mejor ruta. Antes de hacer un jardín, lo distribuimos mentalmente o tal vez en un papel. Se escriben los discursos antes de pronunciarlos, se diseña la ropa antes de enhebrar la aguja. En la medida en que comprendamos el principio de las dos creaciones y aceptemos la responsabilidad de ambas, actuaremos dentro de los límites de nuestro círculo de influencia y lo ampliaremos. En la medida en que no operemos en armonía con este principio y no nos hagamos cargo de la primera creación, reduciremos ese círculo. Por designio u omisión. Todas las cosas se crean dos veces, pero no todas las primeras creaciones responden a designios conscientes. En nuestras vidas personales, si no desarrollamos autoconciencia y no nos hacemos responsables de las primeras creaciones, estamos permitiendo por omisión que otras personas y las circunstancias que están fuera del círculo de influencia den forma a gran parte de nuestra vida. Vivimos reactivamente los guiones que han puesto en nuestras manos la familia, los compañeros, las agendas de otras personas, las presiones de las circunstancias, los guiones de años anteriores, de nuestra educación, de nuestro condicionamiento. Esos guiones provienen de personas, no de principios. Y surgen de nuestras más profundas vulnerabilidades, de nuestra más profunda dependencia respecto de los demás, y de nuestras necesidades de aceptación y amor, de pertenencia, del sentido de nuestra propia valía, de la sensación de que importamos. Seamos o no conscientes de ella, la controlemos o no, hay una primera creación en todas las partes de nuestra vida. Somos la segunda creación de nuestro propio designio proactivo o la segunda creación de las agendas de otras personas, de las circunstancias y de los hábitos del pasado. Las capacidades exclusivamente humanas de la autoconciencia, la imaginación y la conciencia moral nos permiten examinar las primeras creaciones y hacernos cargo de nuestra primera creación, escribir nuestro propio guión. Dicho de otro modo, el hábito 1 dice, tú eres el creador. El hábito 2 es la primera creación. Liderazgo y administración, las dos creaciones. El hábito 2 se basa en principios de liderazgo personal, lo que significa que el liderazgo es la primera creación. Liderazgo no es administración. La administración es la segunda creación, que examinaremos en el capítulo sobre el hábito 3. Pero el liderazgo va primero. La administración se centra en el límite inferior, cómo puedo hacer mejor ciertas cosas. El liderazgo aborda el límite superior, cuáles son las cosas que quiero realizar. En palabras de Peter Drucker y Warren Bennis, administrar es hacer las cosas bien, liderar es hacer las cosas correctas. La administración busca la eficiencia en el ascenso por la escalera del éxito, el liderazgo determina si la escalera está o no apoyada en el lugar correcto. Se puede captar rápidamente la importante diferencia que existe entre ambos conceptos pensando en un grupo de productores que se abren camino en la selva con sus machetes. Son los productores, los que resuelven los problemas, los que cortan la maleza y limpian el camino.
Los administradores van detrás de ellos, afilando los machetes, escribiendo manuales de política y procedimientos, llevando adelante programas para el desarrollo muscular, introduciendo tecnologías perfeccionadas y estableciendo hojas de trabajo y programas remunerativos para los macheteros. El líder es el que trepa al árbol más alto, supervisa toda la situación y grita, selva equivocada. Pero, ¿cómo suelen responder los ajetreados productores y administradores? Cállate. Estamos avanzando. Como individuos, grupos y empresas estamos a menudo tan atareados cortando maleza que ni siquiera nos damos cuenta de que trabajamos en la selva equivocada. Y el entorno cambiante en el que vivimos hace del liderazgo efectivo, hoy más que nunca, un factor crítico de todos los aspectos de la vida independiente e interdependiente. Tenemos mayor necesidad de una visión, una meta y una brújula, un conjunto de principios o instrucciones, y menos necesidad de un mapa de ruta. Frecuentemente no sabemos cómo será el terreno que tenemos que atravesar o que necesitaremos para atravesarlo, mucho dependerá del juicio que formulemos en ese momento. Pero una brújula interna siempre nos indicará la dirección. La efectividad, y a menudo incluso la supervivencia, no depende solo del esfuerzo realizado, sino también de que se realice en la selva correcta. Y la metamorfosis que tiene lugar en casi todas las industrias y profesiones requiere liderazgo primero y administración después. El mercado empresarial está cambiando con tanta rapidez que muchos de los productos y servicios que satisfacían los gustos y necesidades del consumidor hace unos pocos años ahora se han quedado obsoletos. El liderazgo proactivo enérgico debe controlar constantemente el cambio ambiental, en particular los hábitos y motivos del cliente, y proporcionar la fuerza necesaria para organizar los recursos en la dirección correcta. Cambios tales como la desregulación de la industria aérea, los costos astronómicos de los servicios sanitarios y la mayor calidad y cantidad de automóviles importados inciden de modo significativo en el ambiente. Si las industrias no controlan el ambiente, sus propios equipos de trabajo y el ejercicio del liderazgo creativo para seguir avanzando en la dirección correcta, ningún tipo de administración experta podrá impedir que fracasen. Una administración eficiente sin un liderazgo efectivo es, según alguien lo ha definido, como alinear las sillas en la cubierta del Titanic. Ningún éxito administrativo puede compensar el fracaso del liderazgo. Pero el liderazgo es difícil porque a menudo caemos en paradigmas de administración. En la sesión final de un programa anual para la formación de ejecutivos en Seattle, el presidente de una compañía petrolera se me acercó y me dijo: Stephen, cuando señaló la diferencia entre liderazgo y administración en el segundo mes, pensé en mi rol como presidente de esta compañía y comprendí que nunca había ejercido el liderazgo. Estuve enterrado en la administración, bajo la presión de todos los desafíos y detalles de la logística cotidiana. De modo que decidí retirarme de la administración. Puedo conseguir otras personas que se encarguen de ella. Quiero liderar realmente mi organización, pensé. Fue duro. Sufrí todas las penurias al dejar de tratar muchas de las cuestiones urgentes y apremiantes que tenía frente a mí y que me daban una sensación de éxito inmediato. No obtuve muchas satisfacciones cuando empecé a luchar con los problemas de liderazgo superior, la cultura organizacional, el análisis profundo de los problemas, el aprovechamiento de las nuevas oportunidades. También otros padecieron las penurias de mi retiro, al tener que abandonar un estilo de trabajo cómodo. Echaban de menos mi fácil accesibilidad. Seguían pretendiendo que yo estuviera disponible para ellos, para responder, para ayudarles a resolver sus problemas cotidianos. Pero persistí, absolutamente convencido de que necesitaba ejercer el liderazgo. Y lo hice. Hoy en día nuestra empresa es totalmente distinta. Interactuamos adecuadamente con el ambiente.
Hemos duplicado nuestras operaciones y cuadruplicado los beneficios. Estoy en el liderazgo. No tengo ninguna duda de que a menudo los padres también están atrapados en el paradigma de la administración y piensan más en el control, la eficiencia y las reglas que, en el avance, el propósito y los sentimientos de la familia. Y en nuestras vidas personales tenemos una carencia aún mayor de liderazgo. Pretendemos administrar con eficiencia, estableciendo y alcanzando metas antes de haber clarificado nuestros valores. Reescribir el guión, conviértase en su primer creador. Como ya hemos dicho, la proactividad se basa en el privilegio humano de la autoconciencia. Los dos privilegios humanos adicionales que nos permiten ampliar nuestra proactividad y ejercer el liderazgo personal en nuestras vidas son la imaginación y la conciencia moral. Por medio de la imaginación podemos visualizar los mundos potenciales que hay en nuestro interior. Por medio de la conciencia moral podemos entrar en contacto con leyes o principios universales, con nuestros talentos y formas de contribución particulares, y con las directrices personales con los cuales podremos desarrollarlos más efectivamente. Junto con la autoconciencia, estas dos características humanas nos permiten escribir nuestro propio guión. Dado que ya vivimos con muchos guiones que nos han transmitido, el proceso de escribir nuestros propios guiones es en realidad un proceso de reescritura o cambio de paradigma, de cambio de algunos de los paradigmas básicos que ya tenemos. Cuando reconocemos los guiones inefectivos, los paradigmas incorrectos o incompletos que están en nuestro interior, podemos empezar a reescribir proactivamente nuestros guiones. Creo que una de las descripciones más inspiradoras de ese proceso de reescritura se encuentra en la autobiografía de Anwar el-Sadat, el expresidente de Egipto. Sadat había sido educado en el odio a Israel, inculcado mediante profundos guiones. En una ocasión dijo por la televisión nacional, «Nunca estrecharé la mano de un israelí mientras ellos ocupen 1 centímetro del suelo árabe. Nunca, nunca, nunca». Y multitudes enormes en todo el país corearon, «Nunca, nunca, nunca». Con ese guión reunió la energía y unificó la voluntad de toda la nación. Aquel guión era muy independiente y nacionalista y despertó profundas emociones en el pueblo. Pero era también muy tonto, y Sadat lo sabía. Aquel guión ignoraba la realidad de la situación, peligrosa y sumamente interdependiente. De modo que Sadat lo reescribió. Aquel era un proceso que había aprendido de joven, cuando estuvo encerrado en la celda de aislamiento 54 de la prisión central de El Cairo, como consecuencia de su participación en una conspiración contra el rey Farouk. Había aprendido a distanciarse respecto de su propia mente y examinarla para ver si los guiones eran adecuados y sensatos. Había aprendido a vaciar su mente y, por medio de un profundo proceso personal de meditación, había aprendido a trabajar con sus propias escrituras, su propia forma de plegaria, y a reescribirse a sí mismo. Dice en su libro que casi lamentó tener que dejar la celda, porque fue allí donde comprendió que el verdadero éxito es el éxito que se obtiene con uno mismo. No consiste en tener cosas, sino en el autodominio, en la victoria sobre uno mismo. Durante cierto periodo de la administración de Nasser, Sadat fue relegado a una posición de relativa insignificancia. Todos creían que estaba espiritualmente acabado, pero no era así. Estaba proyectando en su interior sus propias películas. No lo entendían. Él esperaba su momento. Cuando ese momento llegó, cuando se convirtió en presidente de Egipto y afrontó la realidad política, reescribió su guión respecto de Israel. Visitó la Knesset en Tel Aviv e inició uno de los movimientos hacia la paz más renovadores de la historia del mundo, una osada iniciativa que finalmente condujo a los acuerdos de Camp David.
Sadat supo emplear su autoconciencia, su imaginación y su conciencia moral en el ejercicio del liderazgo personal para cambiar un paradigma esencial y el modo en que veía la situación. Trabajó en el centro de su círculo de influencia. Y a partir de esa reescritura, de ese cambio de paradigma, se generaron cambios de conducta y actitud que afectaron a millones de vidas en el círculo de preocupación. Al desarrollar nuestra autoconciencia, muchos de nosotros descubrimos guiones inefectivos, hábitos profundamente enraizados y totalmente indignos de nosotros, por completo incongruentes con las cosas que verdaderamente valoramos en la vida. El hábito 2 afirma que no es obligatorio vivir siguiendo esos guiones. Tenemos la responsabilidad de utilizar nuestra imaginación y creatividad para escribir otros nuevos, más efectivos, más congruentes con nuestros valores más profundos y con los principios correctos que dan sentido a esos valores. Supongamos, por ejemplo, que soy hipersensible y reacciono irracionalmente ante la conducta de mis hijos. Supongamos que cada vez que empiezan a hacer algo que me parece que es inadecuado, siento de inmediato un nudo en la boca del estómago. Estoy frente a una muralla que tengo que escalar, me preparo para la batalla. Mi objetivo no está en el desarrollo y la comprensión a largo plazo, sino en la conducta inmediata. Trato de ganar la batalla, no la guerra. Expongo públicamente mis municiones, soy más grande, ocupo una posición de autoridad, y grito o intimido, amenazo o castigo. Y gano. Allí estoy, victorioso, entre los escombros de una relación rota, mientras mis hijos se someten exteriormente e interiormente se rebelan, reprimiendo sentimientos que más tarde surgirán de modo aún peor. Ahora bien, en el funeral que visualizamos antes, si tuviera que hablar uno de mis hijos, me gustaría que su vida representara una victoria de la enseñanza, la formación y la disciplina con amor a lo largo de los años, y no que estuviera constituida únicamente por cicatrices de las heridas recibidas en escaramuzas de arreglo transitorio. Querría que su corazón y su mente estuvieran llenos del grato recuerdo de momentos profundos y significativos que hubiéramos pasado juntos. Querría que me recordara como padre amante que compartió las alegrías y las penurias del crecimiento. Querría que pensara en las veces en que se acercó a mí contándome sus problemas y preocupaciones. Querría haber escuchado, amado y ayudado. Querría que supiera que no fui perfecto, pero que hice cuanto estuvo a mi alcance. Y que lo amé, tal vez más que nadie en el mundo. La razón por la cual deseo todo eso es que, en mi más profundo interior, valoro a mis hijos. Los amo, quiero ayudarlos. Valoro mi rol como padre. Pero no siempre tengo esos valores en mente. Estoy apresado, en la densa red de las cosas tenues. Lo que más importa está enterrado bajo capas de problemas apremiantes, preocupaciones inmediatas y conductas exteriores. Y el modo en que interactúo cotidianamente con mis hijos tiene poco que ver con mis sentimientos profundos respecto de ellos. Como soy autoconsciente, como tengo imaginación y conciencia moral, por medio de la imaginación podemos visualizar los mundos potenciales que hay en nuestro interior. Por medio de la conciencia moral podemos entrar en contacto con leyes o principios universales, con nuestros talentos y formas de contribución particulares, y con las directrices personales con los cuales podremos desarrollarlos más efectivamente. Junto con la autoconciencia, estas dos características humanas nos permiten escribir nuestro propio guión. Dado que ya vivimos con muchos guiones que nos han transmitido, el proceso de escribir nuestros propios guiones es en realidad un proceso de reescritura o cambio de paradigma, de cambio de algunos de los paradigmas básicos que ya tenemos. Cuando reconocemos los guiones inefectivos, los paradigmas incorrectos o incompletos que están en nuestro interior, podemos empezar a reescribir proactivamente nuestros guiones.
Creo que una de las descripciones más inspiradoras de ese proceso de reescritura se encuentra en la autobiografía de Anwar el-Sadat, el expresidente de Egipto. Sadat había sido educado en el odio a Israel, inculcado mediante profundos guiones. En una ocasión dijo por la televisión nacional: «Nunca estrecharé la mano de un israelí mientras ellos ocupen 1 centímetro del suelo árabe. Nunca, nunca, nunca». Y multitudes enormes en todo el país corearon: «Nunca, nunca, nunca». Con ese guión reunió la energía y unificó la voluntad de toda la nación. Aquel guión era muy independiente y nacionalista y despertó profundas emociones en el pueblo. Pero era también muy tonto, y Sadat lo sabía. Aquel guión ignoraba la realidad de la situación, peligrosa y sumamente interdependiente. De modo que Sadat lo reescribió. Aquel era un proceso que había aprendido de joven, cuando estuvo encerrado en la celda de aislamiento 54 de la prisión central de El Cairo, como consecuencia de su participación en una conspiración contra el rey Farouk. Había aprendido a distanciarse respecto de su propia mente y examinarla para ver si los guiones eran adecuados y sensatos. Había aprendido a vaciar su mente y, por medio de un profundo proceso personal de meditación, había aprendido a trabajar con sus propias escrituras, su propia forma de plegaria, y a reescribirse a sí mismo. Dice en su libro que casi lamentó tener que dejar la celda, porque fue allí donde comprendió que el verdadero éxito es el éxito que se obtiene con uno mismo. No consiste en tener cosas, sino en el autodominio, en la victoria sobre uno mismo. Durante cierto periodo de la administración de Nasser, Sadat fue relegado a una posición de relativa insignificancia. Todos creían que estaba espiritualmente acabado, pero no era así. Estaba proyectando en su interior sus propias películas. No lo entendían. Él esperaba su momento. Cuando ese momento llegó, cuando se convirtió en presidente de Egipto y afrontó la realidad política, reescribió su guión respecto de Israel. Visitó la Knesset en Tel Aviv e inició uno de los movimientos hacia la paz más renovadores de la historia del mundo, una osada iniciativa que finalmente condujo a los acuerdos de Camp David. Sadat supo emplear su autoconciencia, su imaginación y su conciencia moral en el ejercicio del liderazgo personal para cambiar un paradigma esencial y el modo en que veía la situación. Trabajó en el centro de su círculo de influencia. Y a partir de esa reescritura, de ese cambio de paradigma, se generaron cambios de conducta y actitud que afectaron a millones de vidas en el círculo de preocupación. Al desarrollar nuestra autoconciencia, muchos de nosotros descubrimos guiones inefectivos, hábitos profundamente enraizados y totalmente indignos de nosotros, por completo incongruentes con las cosas que verdaderamente valoramos en la vida. El hábito 2 afirma que no es obligatorio vivir siguiendo esos guiones. Tenemos la responsabilidad de utilizar nuestra imaginación y creatividad para escribir otros nuevos, más efectivos, más congruentes con nuestros valores más profundos y con los principios correctos que dan sentido a esos valores. Supongamos, por ejemplo, que soy hipersensible y reacciono irracionalmente ante la conducta de mis hijos. Supongamos que cada vez que empiezan a hacer algo que me parece que es inadecuado, siento de inmediato un nudo en la boca del estómago. Estoy frente a una muralla que tengo que escalar, me preparo para la batalla. Mi objetivo no está en el desarrollo y la comprensión a largo plazo, sino en la conducta inmediata. Trato de ganar la batalla, no la guerra. Expongo públicamente mis municiones, soy más grande, ocupo una posición de autoridad, y grito o intimido, amenazo o castigo. Y gano. Allí estoy, victorioso, entre los escombros de una relación rota, mientras mis hijos se someten exteriormente e interiormente se rebelan, reprimiendo sentimientos que más tarde surgirán de modo aún peor.
Ahora bien, en el funeral que visualizamos antes, si tuviera que hablar uno de mis hijos, me gustaría que su vida representara una victoria de la enseñanza, la formación y la disciplina con amor a lo largo de los años, y no que estuviera constituida únicamente por cicatrices de las heridas recibidas en escaramuzas de arreglo transitorio. Querría que su corazón y su mente estuvieran llenos del grato recuerdo de momentos profundos y significativos que hubiéramos pasado juntos. Querría que me recordara como padre amante que compartió las alegrías y las penurias del crecimiento. Querría que pensara en las veces en que se acercó a mí contándome sus problemas y preocupaciones. Querría haber escuchado, amado y ayudado. Querría que supiera que no fui perfecto, pero que hice cuanto estuvo a mi alcance. Y que lo amé, tal vez más que nadie en el mundo. La razón por la cual deseo todo eso es que, en mi más profundo interior, valoro a mis hijos. Los amo, quiero ayudarlos. Valoro mi rol como padre. Pero no siempre tengo esos valores en mente. Estoy apresado, en la densa red de las cosas tenues. Lo que más importa está enterrado bajo capas de problemas apremiantes, preocupaciones inmediatas y conductas exteriores. Y el modo en que interactúo cotidianamente con mis hijos tiene poco que ver con mis sentimientos profundos respecto de ellos. Como soy autoconsciente, como tengo imaginación y conciencia moral, puedo examinar mis valores más profundos, comprender que el guión con el que vivo no está en armonía con esos valores, que mi vida no es el producto de mi propio designio proactivo, sino el resultado de la primera creación que he dejado en manos de las circunstancias y de otras personas. Y puedo cambiar. Puedo vivir a partir de mi imaginación y no de mi memoria. Puedo relacionarme con mi potencial ilimitado en lugar de hacerlo con mi pasado limitador. Puedo convertirme en mi propio primer creador. Comenzar con un fin en mente significa enfocar mi rol como padre y mis otros roles en la vida, teniendo claros mis valores y mi orientación. Significa ser responsable de mi propia y primera creación, reescribir mis guiones de modo que los paradigmas de los que surgen mi conducta y mis actitudes sean congruentes con mis valores más profundos y estén en armonía con los principios correctos. También significa empezar cada día teniendo esos valores firmemente presentes. Entonces, cuando aparezcan los problemas, los desafíos, podré tomar mis decisiones basándome en esos valores. Puedo actuar con integridad. No me veo obligado a reaccionar ante las circunstancias, guiado por emociones momentáneas. Puedo ser verdaderamente proactivo, verme impulsado por valores, porque mis valores ya están definidos. El enunciado de misión personal. El modo más efectivo que conozco de comenzar con un fin en mente consiste en elaborar un enunciado de la misión, filosofía o credo personales. Se centra en lo que uno quiere ser, carácter y hacer, aportaciones y logros, y en los valores o principios que dan fundamento al ser y al hacer. Mi amigo Ralph Kerr expresado como sigue su credo personal. Primero el éxito en casa. Busca y merece la ayuda divina. Nunca te comprometas con la deshonestidad. Acuérdate de las otras personas implicadas. Escucha a ambas partes antes de juzgar. Pide consejo a otros. Defiende a los que no están presentes. Sé sincero pero terminante. Desarrolla una nueva habilidad cada año. Planifica hoy el trabajo de mañana. Lucha mientras esperas. Mantén una actitud positiva. Conserva el sentido del humor. Sé ordenado en tu persona y en el trabajo. No temas a los errores, teme solo la ausencia de respuesta creativa, constructiva y correctiva a esos errores. Facilita el éxito de tus subordinados. Escucha el doble de lo que hables. Concentra todas tus habilidades y todos tus esfuerzos en la tarea que tienes entre manos, sin preocuparte por tu próximo empleo o tu próxima emoción.
Una mujer que intentaba mantener su equilibrio entre los valores familiares y los laborales expresó de un modo distinto su sentido de la misión personal. Procuraré establecer lo mejor que pueda un equilibrio entre carrera profesional y familia, ya que ambas son importantes para mí. Mi hogar será un lugar donde yo y mi familia, amigos e invitados, encontraremos alegría, comodidad, paz y felicidad. De todas formas, trataré de crear un ambiente limpio y ordenado, aunque habitable y cómodo a la vez. Aplicaré el sentido común en lo que decidamos comer, leer, ver y hacer en casa. Sobre todo, quisiera enseñar a mis hijos a amar, a aprender y reír, además de trabajar y desarrollar sus talentos únicos. Valoro los derechos, libertades y responsabilidades de nuestra sociedad democrática. Seré una ciudadana interesada e informada, implicada en el proceso político para asegurarme de que se oye mi voz y se tiene en cuenta mi voto. Seré una persona dinámica, que toma la iniciativa para cumplir mis metas en la vida. Actuaré en las situaciones y oportunidades en lugar de permitir que los demás actúen por mí. Siempre procuraré mantenerme lejos de hábitos adictivos y destructivos. Desarrollaré hábitos que me liberen de viejas etiquetas y límites y amplíen mis posibilidades y opciones. El dinero estará a mi servicio, no a la inversa. Buscaré la independencia económica con el tiempo. Mis deseos estarán sujetos a mis necesidades y recursos. Excepto el préstamo hipotecario y el crédito para la compra de un automóvil, procuraré no contraer deudas de consumo. Gastaré menos de lo que gane y, con regularidad, ahorraré o invertiré parte de mis ingresos. Además, emplearé el dinero y los talentos que posea para hacer la vida más agradable a los demás por mediación de servicios sociales y obras benéficas. Al enunciado de misión personal se le puede denominar constitución personal. El enunciado de misión personal, lo mismo que la Constitución de Estados Unidos, en lo fundamental nunca cambia. A lo largo de 200 años, han existido solo 26 enmiendas a la Constitución, 10 de las cuales estaban ya en la Declaración de Derechos. La Constitución de Estados Unidos es la norma con respecto a la cual se evalúan todas las leyes del país. Es el documento que el presidente jura defender y respaldar. Establece el criterio para que a una persona se le conceda o no la ciudadanía. Es el cimiento y el punto de referencia que permite al pueblo sobrellevar traumas importantes como la Guerra de Secesión, Vietnam o el Watergate. Es la norma escrita, el criterio clave con referencia al cual todo se evalúa o dirige. La Constitución ha perdurado y cumple hasta el día de hoy con su función vital porque se basa en principios correctos, en las verdades evidentes por sí mismas contenidas en la Declaración de Independencia. Esos principios le otorgan una fuerza intemporal, incluso en medio de la ambigüedad y el cambio social. Nuestra peculiar seguridad, dijo Thomas Jefferson, reside en la posesión de una constitución escrita. En el nivel del individuo, un enunciado de misión personal basado en principios correctos representa el mismo tipo de norma. Se convierte en una constitución personal, en una base para tomar las decisiones importantes acerca de la orientación de la vida, y también las decisiones cotidianas en medio de las circunstancias y emociones que nos afectan. Otorga a los individuos la misma fuerza intemporal en medio del cambio. Las personas no pueden vivir en el cambio si en su interior no persiste un núcleo invariable. La clave de la capacidad para cambiar es una idea constante de lo que uno es, de lo que persigue y de lo que valora. Con un enunciado de misión personal, podemos fluir al ritmo del cambio. No necesitamos preconcepciones o prejuicios. No necesitamos calcularlo todo en la vida, estereotipar o clasificar todo y a todos para modelar la realidad. Nuestro ambiente personal también está cambiando a ritmo acelerado.
Ese cambio rápido es un clavo ardiendo en las manos de muchas personas que sienten que no pueden manejarlo, que no pueden afrontar con éxito la vida. Se vuelven reactivas y en lo esencial se rinden, confiando en que las cosas que les sucedan habrán de ser buenas. Pero esto no tiene por qué ser así. En los campos de concentración de los nazis donde Viktor Frankl aprendió el principio de la proactividad, también aprendió la importancia de que la vida tenga finalidad y significado. La esencia de la logoterapia, la filosofía que más tarde desarrolló y enseñó, dice que muchas de las denominadas enfermedades mentales y emocionales son en realidad síntomas de una sensación subyacente de falta de significado o vacuidad. La logoterapia elimina esa vacuidad ayudando al individuo a detectar su significado único, su misión en la vida. Cuando se ha adquirido ese sentido de misión, se posee la esencia de la propia proactividad. Estamos en posesión de los valores que dirigen nuestra vida, de la dirección básica en virtud de la cual establecemos nuestras metas a corto y largo plazo. Contamos con el poder de una constitución escrita, basada en principios correctos, que permite evaluar efectivamente todas las decisiones concernientes al uso más efectivo del tiempo, del propio talento y energía. En el centro. Para escribir un enunciado de misión personal tenemos que empezar en el centro mismo de nuestro círculo de influencia, ese centro compuesto por nuestros paradigmas más básicos, la gente a través de la cual vemos el mundo. Es allí donde tomamos contacto con nuestra visión y nuestros valores. Allí aplicamos nuestra capacidad de autoconciencia para examinar nuestros mapas y, si valoramos los principios correctos, asegurarnos de que esos mapas describan con exactitud el territorio, de que nuestros paradigmas se basen en principios y en la realidad. Es allí donde usamos nuestra capacidad de autoconciencia como una brújula que nos ayuda a detectar nuestros talentos singulares y nuestras propias áreas de contribución. Allí empleamos nuestra capacidad para imaginar, con el objeto de crear mentalmente el fin que deseamos, otorgar una dirección y finalidad a nuestros inicios y proporcionar el contenido de una constitución escrita personal. Es también allí donde nuestros esfuerzos concentrados logran los mayores resultados. Cuando trabajamos en el centro mismo de nuestro círculo de influencia, lo ampliamos. Ese es el trabajo CP de mayor peso, que influye significativamente en la efectividad de todos los aspectos de nuestra vida. Lo que haya en el centro de nuestra vida será nuestra fuente de seguridad, guía, sabiduría y poder. La seguridad representa nuestro sentido de la valía, nuestra identidad, nuestra base emocional, nuestra autoestima, nuestra fuerza personal básica o la ausencia de ella. Por guía se entiende la fuente de dirección en la vida. Circunscritos por nuestro mapa, nuestro marco de referencia interno que nos interpreta lo que sucede fuera, están las normas, principios o criterios implícitos que día tras día gobiernan nuestras decisiones y acciones. La sabiduría es nuestra perspectiva de la vida, nuestro sentido del equilibrio, nuestra comprensión del modo en que se aplican los diversos principios y partes, y de las relaciones que establecen entre sí. Abarca el juicio, el discernimiento, la comprensión. Es una gestalt o unidad, un todo integrado. El poder es la capacidad o facultad de actuar, la fuerza y potencia para realizar algo. Es la energía vital para elegir y decidir. Incluye también la capacidad para superar hábitos profundamente enraizados y cultivar otros superiores, más efectivos. Estos 4 factores, seguridad, guía, sabiduría y poder, son interdependientes. La seguridad y la guía clara otorgan verdadera sabiduría, y la sabiduría se convierte en la chispa o el catalizador que libera y dirige el poder. Cuando esos 4 factores están presentes juntos, armonizándose y vivificándose entre sí, dan origen a la gran fuerza de una personalidad noble, un carácter equilibrado, un individuo hermosamente integrado. Estos factores de sustentación también subyacen en todas las demás dimensiones de la vida.
Y en ningún caso se trata de cuestiones excluyentes. La medida en que se haya desarrollado cada uno de ellos puede esquematizarse de algún modo en un continuo muy semejante al continuo de madurez que hemos descrito antes. En el límite inferior, los 4 factores son débiles. Básicamente dependemos de las circunstancias o de otras personas, cosas sobre las que no tenemos ningún control directo. En el límite superior el control es nuestro. Tenemos una fuerza independiente y la base para mantener relaciones ricas e interdependientes. Nuestra seguridad está en algún punto del continuo entre la inseguridad extrema, donde nuestra vida se ve azotada por todas las fuerzas volubles que actúan sobre ella, y un sentido profundo de la valía intrínseca y la seguridad personal, en el otro extremo. La guía varía a lo largo del continuo entre la dependencia del espejo social u otras fuentes fluctuantes e inestables, en un extremo, y la fuerte dirección interior, en el otro. La sabiduría cae en algún punto existente entre un mapa por completo inexacto en el que todo parece distorsionado y nada armoniza, por un lado, y, por el otro, un mapa de la vida completo y exacto en el que todas las partes y principios están adecuadamente relacionados entre sí. Al poder que uno tiene le corresponde un punto entre la inmovilización o la condición de marioneta movida por algún otro, y la alta proactividad, la capacidad de actuar en concordancia con los propios valores, sin ser actuado, por otras personas y por las circunstancias. La situación de esos factores en sus respectivos continuos, el grado resultante de su integración, armonía y equilibrio, y su efecto positivo en cada aspecto de nuestra vida, está en función de nuestro centro, de los paradigmas básicos que se encuentran en nuestro núcleo. Centros alternativos. Todos tenemos un centro, aunque por lo general no lo reconozcamos como tal. Tampoco reconocemos sus efectos omnímodos que inciden en todos los aspectos de nuestra vida. Examinemos brevemente varios centros o paradigmas nucleares típicos para comprender mejor cómo afectan a estas 4 dimensiones fundamentales y, en última instancia, al flujo vital que emana de ellas. Centrarse en el cónyuge. El matrimonio puede ser la relación humana más íntima, la más duradera, la que más desarrollo genera. Podría parecer natural y muy adecuado centrarse en la esposa o el esposo. Pero de la experiencia y la observación surge una realidad diferente. A lo largo de los años, he trabajado con muchos matrimonios con problemas, y he encontrado un hilo conductor común en casi todas esas relaciones centradas en el cónyuge. Ese hilo es la fuerte dependencia emocional. Si nuestro sentimiento de valía emocional proviene primordialmente de nuestro matrimonio, nos volvemos altamente dependientes de esa relación. Somos vulnerables a los estados de ánimo y los sentimientos, la conducta y la manera de tratarnos de nuestro cónyuge, o a cualquier hecho exterior con el que pueda tropezar el matrimonio, un nuevo hijo, los parientes políticos, los reveses económicos, los éxitos sociales, etc. Cuando en el matrimonio se acrecientan las responsabilidades y aparecen las tensiones, nos inclinamos a volver a los guiones que nos inculcaron durante nuestro crecimiento. Pero lo mismo hace nuestro cónyuge. Ahora bien, esos antiguos guiones de los 2 miembros de la pareja no suelen ser idénticos. Emergen entonces a la superficie modos diferentes de abordar las cuestiones económicas, la disciplina de los hijos, los parientes. Cuando esas tendencias profundas se combinan en el matrimonio con la dependencia emocional, la relación centrada en el cónyuge revela toda su vulnerabilidad. Si dependemos de la persona con la que estamos en conflicto, necesidad y conflicto quedan unidos. Desmesuradas reacciones de amor-odio, inclinación a la lucha o la evasión, el repliegue, la agresividad, la amargura, el resentimiento y la fría competencia son algunos de los resultados habituales.
Cuando aparecen tendemos a retroceder a inclinaciones y hábitos aún más antiguos en un esfuerzo por justificar y defender nuestra propia conducta y atacar la de nuestro cónyuge. Inevitablemente, al sentirnos demasiado vulnerables, necesitamos protegernos de las nuevas heridas. De modo que recurrimos al sarcasmo, al humor hiriente, a la crítica, a todo lo que nos evite sacar a la luz nuestra ternura interior. Cada parte tiende a esperar que la otra tome la iniciativa en el amor, solo para sentirse defraudada pero también confirmada en la justicia de las acusaciones que hace. En relaciones de este tipo, cuando todo parece ir bien no hay más que una falsa seguridad. Actúan como guía las emociones del momento. La sabiduría y el poder se pierden en las interacciones negativas contradependientes. Centrarse en la familia. Otro centro común es la familia. También esto parece ser natural y adecuado. Como área de dedicación y compromiso profundos, proporciona grandes oportunidades para relaciones intensas, para amar, compartir, para mucho de lo que hace que la vida sea digna de vivirse. Pero como centro, paradójicamente, destruye los mismos elementos necesarios para el éxito familiar. Las personas centradas en la familia obtienen su sentido de la seguridad o la valía personal de la tradición, cultura y reputación familiares. De tal modo, se vuelven vulnerables a cualquier cambio de esa tradición o cultura y a cualquier influencia que afecte a esa reputación. Los padres centrados en la familia no tienen la libertad emocional ni el poder de educar a sus hijos pensando en su verdadero bienestar. Si extraen su seguridad de la familia, su necesidad de caer bien a los niños y de que los admiren puede supeditar el compromiso a largo plazo con el crecimiento y el desarrollo de los hijos. O tal vez se centren en la conducta adecuada y correcta del momento. Toda conducta que consideren impropia amenazará su seguridad. Se trastornan, guiados por emociones circunstanciales, y reaccionan espontáneamente a las preocupaciones inmediatas, sin pensar en el crecimiento y el desarrollo a largo plazo de los jóvenes. Tal vez griten o vociferen. Puede que se cedan, imponiendo castigos como consecuencia de su mal genio. Tienden a condicionar el amor a sus hijos, con lo cual los hacen emocionalmente dependientes o contradependientes y rebeldes. Centrarse en el dinero. Otro centro lógico y extremadamente común de la vida de la gente es el hecho de ganar dinero. La seguridad económica es fundamental para las oportunidades de alcanzar logros importantes en cualquiera otra dimensión. En una jerarquía o continuo de necesidades, la supervivencia o la seguridad físicas aparecen en primer lugar. Mientras esas necesidades básicas no están satisfechas, por lo menos en un grado mínimo, las otras necesidades ni siquiera se activarán. La mayoría de nosotros tenemos preocupaciones económicas. Muchas fuerzas de la cultura global pueden actuar y actúan sobre nuestra situación económica, causando, o amenazando con causar, el desgarro de experimentar una preocupación e inquietud que no siempre emergen a la conciencia. A veces se dan razones aparentemente nobles para justificar la avidez de ganar dinero, como por ejemplo el deseo de cuidar de la propia familia. Y esas razones son importantes. Pero cuando uno se centra únicamente en acumular dinero, anula sus propios esfuerzos. Consideremos de nuevo los 4 factores que sustentan la vida: seguridad, guía, sabiduría y poder. Supongamos que baso gran parte de mi seguridad en mi empleo, mis ingresos o mi patrimonio. Puesto que son muchos los factores que afectan a esas bases económicas, me siento ansioso y molesto, autoprotector y a la defensiva. Cuando mi sentido del mérito personal proviene de mi patrimonio, soy vulnerable a todo lo que pueda afectar a ese patrimonio. Pero el dinero y el trabajo por sí solos no proporcionan sabiduría ni guía, solo un grado limitado de poder y seguridad. Bastará una crisis en mi vida o en la vida de un ser querido,
para hacerme comprender las limitaciones de centrarse en el dinero. Las personas centradas en el dinero suelen dejar a un lado a la familia o a otras prioridades, dando por sentado que todos comprenderán que los requerimientos económicos ocupan el primer lugar. Conozco a un padre que se estaba yendo con sus hijos al circo cuando lo llamaron por teléfono desde el trabajo para que fuera. Se negó. Cuando la esposa le sugirió que tal vez debía ir, respondió: «Puedo trabajar mañana, pero las oportunidades de salir con mis hijos son únicas». Durante el resto de sus vidas, los hijos recordaron ese pequeño acto de preferencia por ellos no solo como lección grabada en sus mentes, sino también como una expresión de amor grabada en sus corazones. Centrarse en el trabajo. Una persona centrada en el trabajo puede convertirse en adicta y obsesiva, y forzarse a una producción salvaje sacrificando su salud, sus relaciones y otras importantes áreas de la vida. Su identidad fundamental proviene de su trabajo: soy médico, soy escritor, soy actor. Como su identidad y su sentimiento de la propia valía se nutren del trabajo, su seguridad será vulnerable a todo lo que le impida continuar en él. Su guía está en función de los requerimientos del trabajo. Su sabiduría y su poder se concentran en las áreas limitadas de su trabajo, dejándolo inefectivo en otras áreas de la vida. Centrarse en las posesiones. Las posesiones son para muchas personas una fuerza impulsora, no solo las posesiones tangibles, materiales, tales como la ropa de moda, las casas, los coches, los barcos, las joyas, sino también las posesiones intangibles de la fama, la gloria, la posición social. La mayoría de nosotros tenemos conciencia, por propia experiencia, de lo poco satisfactorio que es ese centro, simplemente porque puede desvanecerse rápidamente o sufrir la influencia de innumerables fuerzas. Si mi sentido de la seguridad reside en mi reputación o en las cosas que poseo, correré constantemente el riesgo y sufriré la amenaza de perder esos bienes, de que me los roben o se devalúen. Ante alguien de mayor patrimonio, fama o estatus, me sentiré inferior. Ante alguien de patrimonio, fama o estatus menores, me sentiré superior. El sentido de mi propia valía fluctúa constantemente. Carezco de todo sentido de la constancia, de la autoconfianza o de la personalidad. Constantemente trato de proteger y asegurar mis bienes, propiedades, seguridades, mi posición o mi reputación. Todos hemos tenido noticias de personas que se han suicidado después de perder su fortuna en la bolsa o su fama en un revés político. Centrarse en el placer. Otro centro común estrechamente asociado con las posesiones es el de la diversión y el placer. En nuestro mundo, la gratificación instantánea es algo muy publicitado y que está a nuestro alcance. La televisión y el cine son influencias importantes que acrecientan las expectativas de la gente, presentan de modo gráfico lo que otras personas tienen y pueden hacer mientras viven una vida fácil y divertida. Se describe gráficamente el esplendor de los estilos de vida centrados en el placer, es cierto, pero los resultados naturales de esos estilos de vida, los efectos en el interior de la persona, en la productividad y en las relaciones, casi nunca se presentan con fidelidad. El placer inocente en grado moderado relaja el cuerpo y la mente y promueve las relaciones familiares y de otro tipo. Pero el placer por sí mismo no ofrece ninguna satisfacción profunda o duradera, ni ningún sentido de la realización. La persona centrada en el placer, que siempre acaba aburriéndose con cada uno de los sucesivos niveles de diversión, constantemente reclama más y más. De modo que el nuevo placer tiene que ser mayor y mejor, más excitante, con una cima más alta. Una persona en ese estado se vuelve casi enteramente narcisista e interpreta toda su vida en los términos del placer que le proporciona aquí y ahora. Demasiadas vacaciones que son demasiado largas, demasiado cine, demasiada televisión,
demasiado tiempo invertido en los juegos electrónicos, demasiado ocio indisciplinado en el cual el individuo elige continuamente el camino del menor esfuerzo son cosas que erosionan gradualmente una vida. De ese modo, las capacidades de la persona permanecen adormecidas, el talento no se desarrolla, la mente y el espíritu se aletargan y el corazón sufre insatisfecho. ¿Dónde están la seguridad, la guía, la sabiduría y el poder? En el extremo inferior del continuo, en el placer de un instante fugitivo. Malcolm Maggery ha escrito A 20th Century Testimony, un testimonio del siglo XX. Cuando recuerdo mi vida, cosa que a veces hago, lo que me sorprende con más fuerza es que lo que en su momento parecía significativo y seductor, ahora parece sumamente fútil y absurdo. Por ejemplo, el éxito en sus diversas formas, el ser conocido y elogiado, los placeres ostensibles, como el de ganar dinero o seducir mujeres, o viajar, moviéndose por el mundo de aquí para allá y de arriba abajo como Satán, explicando y experimentando todo lo que la feria de las vanidades tiene para ofrecer. Vistos retrospectivamente, todos esos ejercicios de autosatisfacción parecen pura fantasía, lo que Pascal llamaba lamer la tierra. Centrarse en amigos o enemigos. En particular los jóvenes, pero no solo ellos, tienden a centrarse en los amigos. La aceptación y la pertenencia a un grupo de iguales puede tener una importancia casi suprema. El espejo social, distorsionado y cambiante, pasa a ser la fuente de los 4 factores que sustentan la vida, creándose entonces un alto grado de dependencia respecto de los fluctuantes estados de ánimo, sentimientos, actitudes y conductas de los otros. La amistad puede también centrarse exclusivamente en una sola persona de una manera comparable a algunas dimensiones del matrimonio, generando dependencia emocional respecto de un individuo, una espiral ascendente de necesidad o conflicto, y las interacciones negativas resultantes. ¿Y qué decir cuando es un enemigo, el situado en el centro de la propia vida? La mayoría de las personas nunca piensan en ello, y probablemente ninguna lo hace conscientemente. Sin embargo, es muy común que la gente se centre en un enemigo, en particular cuando existe una interacción frecuente entre quienes se encuentran en un conflicto real. Cuando alguien siente que ha sido injustamente tratado por una persona emocional o socialmente significativa, es muy fácil que se obsesione con esa injusticia y convierta a la otra persona en el centro de su vida. En lugar de conducir proactivamente su existencia, la persona centrada en el enemigo reacciona con contradependencia a la conducta y las actitudes de un enemigo percibido. Un amigo mío que daba clases en una universidad se sentía muy aturdido a causa de las impertinencias de cierto administrador con el que mantenía una relación negativa. Se permitía pensar constantemente en aquel hombre hasta que se convirtió en una obsesión. Le preocupaba tanto que acabó influyendo en la calidad de sus relaciones con la familia, con su iglesia y con sus compañeros de trabajo. Por fin llegó a la conclusión de que tenía que dejar la universidad y aceptar un puesto docente en alguna otra parte. Le pregunté entonces: ¿preferirías realmente enseñar en esa universidad si ese hombre no estuviera allí? Sí, contestó. Pero mientras él esté allí, quedarme sería una acción destructiva en todos los aspectos de mi vida. Tengo que irme. ¿Por qué has convertido a ese administrador en el centro de tu vida? La nueva pregunta le sorprendió. Negó el hecho. Pero yo le señalé que estaba permitiendo que un individuo y sus impertinencias distorsionaran todo el mapa de su vida, socavaran su fe y la calidad de sus relaciones con sus seres queridos. Finalmente admitió que aquel individuo había ejercido ese efecto en él, pero sin aceptar que se trataba de una elección propia. Atribuyó al administrador la responsabilidad de la situación conflictiva. Declaró que él mismo no era el responsable. Mientras hablábamos, poco a poco fue comprendiendo que sin duda el responsable era él,
pero que, como no controlaba bien esa responsabilidad, se estaba convirtiendo en un irresponsable. Muchas personas divorciadas caen en una pauta semejante. Todavía las consume la ira y la amargura, y la ansiedad por justificarse con respecto al excónyuge. En un sentido negativo, todavía están psicológicamente casadas, cada una de ellas necesita de los defectos de su expareja para justificar sus acusaciones. Muchos, niños grandes, se pasan la vida odiando secreta o abiertamente a sus padres. Los culpan por su comportamiento pasado, su desatención o favoritismo, y centran su vida adulta en ese odio, siguiendo las estipulaciones del guión reactivo y justificador que lo acompaña. El individuo centrado en amigos o enemigos no tiene una seguridad intrínseca. Su sentimiento de los propios méritos es volátil, está en función de los estados emocionales o de la conducta de otras personas. La guía proviene del modo en que percibe que responderán los otros, y la sabiduría está limitada por la óptica social o por una paranoia centrada en el enemigo. El individuo no tiene ningún poder. Otras personas manejan los hilos. Centrarse en la iglesia. Creo que toda persona seriamente comprometida con una iglesia reconocerá que la asistencia a las reuniones no es sinónimo de espiritualidad personal. Hay quienes se obsesionan tanto con el culto y los proyectos de la iglesia que pierden sensibilidad ante las apremiantes necesidades humanas que los rodean, con lo cual contradicen los preceptos mismos que creen profesar profundamente. Otros acuden a la iglesia con menos frecuencia o no van en absoluto, pero sus actitudes y conducta reflejan una concentración más genuina en los principios básicos de la ética judeocristiana. He participado durante toda mi vida en grupos de servicio comunitarios y relacionados con iglesias, y sé que acudir a la iglesia no necesariamente significa que se vivan los principios que se enseñan en esas reuniones. Se puede ser miembro activo de una iglesia, pero inactivo en la práctica de su evangelio. En la vida centrada en la iglesia, la imagen o apariencia puede pasar a ser la consideración dominante en la persona, lo cual conduce a una hipocresía que socava la seguridad personal y el mérito intrínseco. La guía proviene de una conciencia moral social, y la persona centrada en la iglesia tiende a etiquetar artificialmente a los otros como activos, inactivos, liberales, ortodoxos o conservadores. Como la iglesia es una organización formal constituida por políticas, programas, prácticas y personas, por sí misma no puede otorgar a nadie una seguridad o un sentimiento de valía intrínseco profundos y permanentes. Vivir en concordancia con los principios que se enseñan en la iglesia sí puede hacerlo, pero la organización por sí sola, no. Tampoco puede la iglesia proporcionar una guía constante. Las personas centradas en la iglesia suelen tender a vivir en compartimentos, actuando, pensando y sintiendo de cierto modo el domingo y de modos totalmente distintos el resto de la semana. Esa falta de totalidad, unidad o integridad constituye una amenaza adicional a la seguridad, que crea la necesidad de una mayor etiquetación y autojustificación. Cuando se ve la iglesia como un fin y no como un medio, se minan la sabiduría y el sentido del equilibrio. Aunque la iglesia pretende impartir enseñanzas sobre la fuente del poder, no pretende ser ese poder en sí mismo. Sostiene que es un vehículo a través del cual el poder divino puede canalizarse en la naturaleza del hombre. Centrarse en uno mismo. Tal vez el centro más común en nuestros días sea la propia persona. La forma más obvia es el egoísmo, aunque viola los valores declarados de la mayoría de nosotros. Pero si consideramos estrechamente muchos de los enfoques populares del desarrollo y la autorrealización, a menudo encontramos en su núcleo la concentración en uno mismo. En el limitado centro de uno mismo hay poca seguridad, guía, sabiduría o poder. Lo mismo que el mar muerto en Palestina acepta, pero nunca da. Estanca. Por otro lado,
Si se presta atención al desarrollo del propio ser dentro de la perspectiva más amplia del perfeccionamiento de la capacidad para servir, producir y realizar contribuciones de modo significativo, entonces se establece un contexto para el fortalecimiento espectacular de los 4 factores que sustentan la vida. Estos son algunos de los centros más comunes a partir de los cuales la gente enfoca la vida. Suele ser mucho más fácil reconocer el centro de la vida de otro que verlo en la propia. El lector probablemente conozca a alguien para quien lo más importante sea ganar dinero. Probablemente conocerá a alguien que dedique su energía a justificar su posición en una relación negativa en curso. Si se presta atención, detrás de las conductas puede verse el centro que las crea. Identificar su propio centro. Pero, ¿dónde se sitúa usted? ¿Qué hay en el centro de su propia vida? A veces no es fácil darse cuenta. Quizás el mejor modo de identificar su propio centro consista en examinar atentamente los factores que sustentan su vida. Si puede identificarse con una o más de las descripciones que siguen, estará en condiciones de seguirla hasta el centro del que fluye, un centro que puede estar limitando su efectividad personal. Lo más frecuente es que el centro real de una persona represente alguna combinación de estos u otros centros posibles. La mayor parte de los individuos son en gran medida el resultado de una variedad de influencias que inciden en sus vidas. Según sean las condiciones externas o internas, un centro en particular puede activarse hasta que queden satisfechas las necesidades subyacentes. Entonces otro centro se convierte en la fuerza emergente. Cuando una persona fluctúa de un centro a otro, el relativismo resultante es como avanzar en la vida subiendo y bajando por una montaña rusa. En un momento se está alto, en el momento siguiente, bajo, y uno hace esfuerzos por compensar una debilidad sacando fuerzas de otra debilidad. No hay ninguna dirección consistente, ninguna sabiduría persistente, ninguna fuente constante de poder, ni ningún sentido del valor y la identidad personal intrínseco. Desde luego, lo ideal es crear un centro claro del que pueda obtenerse sistemáticamente un alto grado de seguridad, guía, sabiduría y poder, que haga posible la proactividad y de congruencia y armonía a todos los aspectos de la vida. Un centro de principios. Al centrar nuestra vida en principios correctos, creamos una base sólida para el desarrollo de los 4 factores que sustentan la vida. Nuestra seguridad proviene entonces de saber que, a diferencia de otros centros basados en personas o cosas sujetas a cambios frecuentes e inmediatos, los principios correctos no cambian. Podemos depender de ellos. Los principios no reaccionan ante nada. No enloquecen ni empiezan a tratarnos de otro modo. No se divorcian de nosotros ni se van con nuestros mejores amigos. No están ansiosos por conquistarnos. No pueden pavimentar nuestro camino con parches y remiendos rápidos. Su validez no depende de la conducta de otros, ni del ambiente ni de la moda del día. Los principios no mueren. No están un día aquí para irse al día siguiente. Están a salvo de incendios, terremotos o robos. Los principios son verdades profundas, fundamentales, verdades clásicas, denominadores comunes. Son hebras estrechamente entretejidas que atraviesan con exactitud, consistencia, belleza y fuerza la trama de la vida. Incluso entre personas o circunstancias que parecen ignorarlos, podemos sentirnos seguros sabiendo que son más grandes que las personas y las circunstancias y que han triunfado durante miles de años, una y otra vez. Y lo que es más importante, podemos sentirnos seguros sabiendo que estamos en condiciones de aplicarlos a nuestra vida, con nuestra propia experiencia. Desde luego, no somos omniscientes. Nuestro conocimiento y comprensión de los principios correctos están limitados por nuestra propia falta de conciencia respecto de nuestra verdadera naturaleza y del mundo que nos rodea,
y por el diluvio de filosofías y teorías tendenciosas que no guardan armonía con los principios correctos. Esas ideas se aceptarán durante una temporada, pero, lo mismo que en muchos otros casos anteriores, no habrán de durar, porque sus cimientos son falsos. Somos limitados, pero podemos hacer retroceder los límites. La comprensión del principio de nuestro propio desarrollo nos permite escoger principios correctos con la confianza de que, cuanto más aprendamos, con mayor claridad podremos enfocar la óptica a través de la cual vemos el mundo. Los principios no cambian, la comprensión que tenemos de ellos, sí. La sabiduría y la guía que acompañan a la vida centrada en principios provienen de mapas correctos, del modo en que las cosas son realmente, han sido y serán. Los mapas correctos nos permiten ver con claridad a dónde queremos ir y cómo llegar allí. Podemos tomar nuestras decisiones usando los datos correctos que permitirán una realización posible y significativa. El poder personal que surge de la vida centrada en principios es el poder de un individuo autoconsciente, inteligente, proactivo, no limitado por las actitudes, conductas y acciones de los demás ni por muchas de las circunstancias e influencias ambientales que coartan a otras personas. La única limitación real del poder está constituida por las consecuencias naturales de los principios mismos. Podemos elegir libremente nuestras acciones, basándonos en nuestro conocimiento de los principios correctos, pero no tenemos la libertad de elegir las consecuencias de esas acciones. No se puede levantar una punta del palo sin levantar también la otra. Los principios siempre tienen consecuencias naturales. Tienen consecuencias positivas cuando vivimos en armonía con ellos. Las consecuencias son negativas cuando los ignoramos. Pero como esos principios se aplican a todo el mundo, se tenga o no conciencia de ello, esta limitación es universal. Y cuanto más sabemos de los principios correctos, mayor es nuestra libertad personal para actuar con sabiduría. Al centrar nuestras vidas en principios intemporales que se mantienen constantes, creamos un paradigma fundamental de la vida efectiva. Es el centro que sitúa en perspectiva a todos los otros centros. Recuerde que su paradigma es la fuente de la que fluyen sus actitudes y conductas. Un paradigma es como un par de lentes, afecta el modo en que lo vemos todo en la vida. Si miramos las cosas a través del paradigma de los principios correctos, lo que vemos será espectacularmente distinto de lo que se percibiría a través de cualquier otro paradigma centrado. En el apéndice de este libro he incluido un cuadro detallado que muestra cómo cada uno de los centros que hemos examinado puede afectar el modo en que se ven todas las otras cosas, véase el apéndice A. Pero, para comprender rápidamente las diferencias que su centro determina, consideremos el ejemplo de un problema específico dado y veamos cómo aparece a través de los diferentes paradigmas. Mientras lee, trate de ir poniéndose cada par de lentes. Trate de sentir las respuestas que surgen de los diferentes centros. Supongamos que esta noche ha invitado a su esposa a un concierto. Usted tiene las entradas, ella está entusiasmada. Son las 4 de la tarde, en la oficina. De pronto, su jefe le llama y le dice que necesita su ayuda durante unas cuantas horas para preparar una reunión importante que tendrá lugar a las 9 de la mañana del día siguiente. Si está mirando a través de lentes centrados en el cónyuge o en la familia, su principal preocupación será su mujer. Tal vez le diga al jefe que no puede quedarse, y la llevará a ella al concierto, en un esfuerzo por hacerla feliz. Quizás sienta que tiene que quedarse para mantenerse en su puesto, pero lo hará de mala gana, ansioso por la posible reacción de su mujer, tratando de justificar su decisión y protegerse de la frustración o irritación de su esposa. Si está mirando a través de una lente centrada en el dinero, pensará sobre todo en las horas extras que le pagarán y en la influencia que puede tener en un ascenso potencial el hecho de que se quede a trabajar hasta tarde.
Tal vez llame por teléfono a su esposa y le diga que tiene que quedarse, dando por sentado que ella comprenderá que los requerimientos económicos son prioritarios. Si está centrado en el trabajo, probablemente piense en la oportunidad que se le presenta. Podría ganar algunos puntos con el jefe y ascender en su carrera. Tal vez se alegre de poder trabajar más de lo estipulado, como prueba de lo trabajador que es. Su esposa estará orgullosa de usted. Si está centrado en las posesiones, pensará en las cosas que podrá comprarse con lo que le paguen por las horas extras, o considerará las ventajas que obtendrá su reputación en la oficina por el hecho de que se quede a trabajar hasta tarde. Todos sabrán mañana lo noble, sacrificado y dedicado que es. Si está centrado en el placer, lo probable es que rechace el trabajo y vaya al concierto, aunque a su mujer le hubiera gustado que se quedara a trabajar. Se merece una noche de diversión. Si está centrado en los amigos, su decisión se verá influida por el hecho de que haya invitado o no a algunos amigos a ir al concierto. O de que sus amigos de la oficina también se queden a trabajar. Si está centrado en los enemigos, puede que se quede porque sabe que de ese modo obtendrá una considerable ventaja sobre una persona de la oficina que cree ser el principal recurso de la compañía. Mientras ella se divierte, usted estará trabajando como un esclavo, haciendo su propia tarea y además la de ella, sacrificando su placer personal por el bien de la compañía, que ella se permite ignorar alegremente. Si está centrado en la iglesia, podría verse influido por los planes de otros miembros de la iglesia que proyectan asistir al concierto, por el hecho de que algunos miembros de la iglesia trabajen o no en su misma oficina o por la naturaleza del concierto. El Mesías de Händel será más prioritario que un concierto de rock. Su decisión podría también verse afectada por lo que usted piensa que haría un buen miembro de la iglesia, y por la circunstancia de que usted considerara el trabajo como servicio o como búsqueda de riquezas materiales. Si está centrado en sí mismo, sopesará que le conviene más. ¿Sería mejor para usted salir esa noche? ¿O ganar unos puntos con el jefe? Su principal preocupación será el efecto que pueden ejercer en usted mismo las diferentes opciones. Cuando consideramos los diversos modos de ver un hecho único, puede sorprender que en nuestras interacciones encontremos problemas de percepción del tipo joven/anciana. ¿Comprende el lector hasta qué punto nos afectan nuestros centros? ¿Cómo afectan nuestras motivaciones, nuestras decisiones cotidianas, nuestras acciones o, en demasiados casos, nuestras reacciones, nuestras interpretaciones de los hechos? Por eso resulta tan importante identificar el propio centro. Y si ese centro no nos permite ser personas proactivas, es fundamental para la efectividad operar los cambios de paradigma necesarios para crear un centro que sí lo haga. Como persona centrada en principios, usted trata de tomar distancia respecto de la emoción de la situación y de los otros factores que influirían en usted, y evalúa las opciones. Atendiendo al todo equilibrado, las necesidades laborales, familiares, las otras necesidades que puedan estar involucradas y las posibles implicaciones de las diversas decisiones alternativas, tratará de llegar a la mejor solución, teniendo en cuenta todos los factores. Ir al concierto o quedarse trabajando es en realidad solo una pequeña parte del problema de tomar una decisión efectiva. Desde algunos otros centros podría hacerse la misma elección, pero cuando uno parte de un paradigma centrado en principios existen diferencias importantes. Primero, no actúan sobre usted otras personas o las circunstancias. Uno elige proactivamente lo que determina como mejor alternativa. Toma su decisión con conciencia e inteligencia. Segundo, usted sabe que su decisión es más efectiva porque se basa en principios con resultados predecibles a largo plazo. Tercero, lo que elige fortalece sus valores vitales más profundos.
Quedarse trabajando para superar laboralmente a alguien de la oficina supone pasar una noche totalmente distinta que si uno se queda porque valora la efectividad del jefe y desea auténticamente contribuir al bienestar de la empresa. Las experiencias que se sienten cuando uno pone en práctica las propias decisiones adquieren calidad y significado en el contexto de nuestra vida entendida como un todo. Cuarto, usted puede comunicarse con su esposa y su jefe dentro de las fuertes redes que ha creado en sus relaciones interdependientes. Como es independiente, puede ser efectivamente interdependiente. Podría delegar todo lo delegable de la tarea y terminar antes el resto. Por último, se sentirá cómodo con su decisión. Sea cual fuere, podrá concentrarse en ella y disfrutarla. Puesto que es una persona centrada en principios, ve las cosas de otro modo. Y como ve las cosas de otro modo, también piensa y actúa de otra manera. Tiene un alto grado de seguridad, guía, sabiduría y poder, que fluyen de un núcleo sólido y constante, por lo tanto, ha cimentado una vida altamente proactiva y efectiva. Cómo redactar y usar el enunciado de misión personal. Cuando penetramos profundamente en nosotros mismos y reorganizamos nuestros paradigmas básicos para ponerlos en armonía con principios correctos, creamos al mismo tiempo un centro efectivo que nos da poder y una óptica clara a través de la cual podemos ver el mundo. Podemos entonces centrar esa óptica en el modo en que nosotros, como individuos únicos, nos relacionamos con ese mundo. Frankl dice que no inventamos, sino que detectamos nuestra misión en la vida. Creo que todos tenemos un monitor o sentido interno, una conciencia moral, que nos permite percatarnos de nuestra singularidad y de las contribuciones específicas que podemos realizar. En palabras de Frankl, toda persona tiene su propia misión o vocación específicas en la vida. En ellas no puede ser reemplazada, ni su vida puede repetirse. De modo que la tarea de cada uno es tan única como su oportunidad específica para llevarla a cabo. Cuando procuramos verbalizar ese carácter único, de nuevo recordamos la importancia fundamental de la proactividad y del trabajo dentro de nuestro círculo de influencia. Buscarle a nuestra vida algún significado abstracto en nuestro círculo de preocupación equivale a abdicar de nuestra responsabilidad proactiva, poner nuestra primera creación propia en manos de las circunstancias o de otras personas. Nuestro significado viene de dentro. Para citar de nuevo a Frankl, en última instancia, el hombre no debe preguntar cuál es el significado de su vida, sino reconocer que él mismo es el interrogado. En una palabra, cada hombre es interrogado por la vida, y solo puede responder a la vida respondiendo por su propia vida, a la vida solo puede responderle siendo responsable. La responsabilidad personal, o proactividad, es fundamental para la primera creación. Volvamos a la metáfora informática. El hábito 1 dice, tú eres el programador. A continuación, el hábito 2 agrega, formula el programa. Mientras uno no acepte la idea de que es responsable, de que es el programador, no se dedicará a formular el programa. Como personas proactivas, podemos empezar a dar expresión a lo que queremos ser y hacer en nuestra vida. Podemos redactar un enunciado de misión personal, una constitución personal. Un enunciado de misión no es algo que se escriba de la noche a la mañana. Requiere una introspección profunda, un análisis cuidadoso, una expresión meditada y a menudo muchos borradores hasta llegar a la forma final. Tal vez pasen varias semanas o incluso meses antes de que se sienta realmente cómodo con él, antes de que lo vea como expresión completa y concisa de sus valores y orientaciones más íntimos. Incluso entonces querrá revisarlo regularmente y efectuar cambios menores a medida que los años le procuren nuevas comprensiones o traigan consigo nuevas circunstancias. Pero, en lo fundamental, su enunciado de misión se convierte en su constitución, en la expresión sólida de su punto de vista y sus valores.
pasa a ser el criterio con el que se miden todas las otras cosas de su vida. Hace poco tiempo yo mismo terminé de revisar mi propio enunciado de misión, cosa que suelo hacer regularmente. Solo en la playa, después de un paseo en bicicleta, cogí mi borrador y empecé a darle una nueva forma. Me llevó varias horas, pero experimenté una sensación de claridad, de organización y compromiso, de regocijo y libertad. Descubrí que el proceso es tan importante como el producto. Escribir o revisar un enunciado de misión provoca cambios en nosotros al obligarnos a pensar en nuestras prioridades con profundidad y cuidado, y a alinear nuestra conducta con nuestras creencias. Al hacerlo, otras personas empiezan a sentir que no estamos a merced de lo que nos sucede. Uno tiene un sentido de misión acerca de lo que está tratando de hacer, y eso le entusiasma. Usar la totalidad del cerebro. Nuestra autoconciencia nos permite examinar nuestros propios pensamientos. Esto es particularmente útil para crear un enunciado de misión personal, porque las dos únicas dotes humanas que hacen posible la práctica del hábito 2, la imaginación y la conciencia moral, son primordialmente funciones del hemisferio derecho del cerebro. Si comprendemos cómo hay que utilizar la capacidad del hemisferio derecho, aumentará enormemente nuestra aptitud para la primera creación. Durante décadas, se han realizado muchas investigaciones sobre lo que ha dado en denominarse teoría del predominio cerebral. Fundamentalmente, se ha descubierto que cada hemisferio del cerebro, el izquierdo y el derecho, preside diferentes funciones y tiende a especializarse en ellas, procesa diferentes tipos de información y aborda distintas clases de problemas. En lo esencial, el hemisferio izquierdo es más lógico y verbal, y el derecho es más intuitivo y creativo. El izquierdo trata con palabras, el derecho, con imágenes, el izquierdo, con partes y detalles, el derecho, con totalidades y con la relación entre las partes. El izquierdo analiza, lo que supone dividir y fragmentar, el derecho sintetiza, lo que significa unir. El izquierdo piensa secuencialmente, el derecho piensa de modo simultáneo y holístico. El izquierdo está ligado al tiempo, el derecho está exento de tiempo. Aunque empleamos ambos hemisferios cerebrales, por lo general uno u otro tiende a prevalecer en cada individuo. Desde luego, lo ideal es cultivar y desarrollar una buena comunicación entre los dos hemisferios, de modo que primero se pueda advertir qué es lo que la situación requiere, y después emplear la herramienta adecuada para abordarla. Pero la gente tiende a quedarse en la zona cómoda de su hemisferio dominante y a procesar todas las situaciones en concordancia con una preferencia cerebral izquierda o derecha. Como dice Abraham Maslow, el que es hábil con el martillo tiende a pensar que todo es un clavo. Hay otro factor que afecta a la diferencia perceptiva del tipo, joven o anciana. Las personas con predominio cerebral derecho o izquierdo tienden a ver las cosas de distinto modo. Vivimos primordialmente en un mundo en el que domina el hemisferio izquierdo, en el que están entronizadas las palabras, las mediciones y la lógica, mientras que el aspecto más creador, intuitivo, sensitivo y artístico de nuestra naturaleza suele estar subordinado. A muchos de nosotros nos resulta más difícil utilizar la capacidad de nuestro hemisferio cerebral derecho. Se admite que esa es una descripción esquemática y que nuevos estudios, sin duda, arrojarán más luz sobre el funcionamiento cerebral. Pero lo que aquí interesa es que el cerebro es capaz de desempeñar muchas funciones de distinto tipo, y que cuando tomamos conciencia de sus diversas aptitudes podemos emplear deliberadamente nuestra mente para satisfacer necesidades específicas de modos más efectivos. Dos maneras de utilizar el hemisferio derecho del cerebro. Si tomamos como modelo la teoría del predominio cerebral, resulta evidente que la calidad de nuestra primera creación se verá influida significativamente por la aptitud que tengamos para utilizar nuestro hemisferio cerebral derecho, el creativo.
Cuanto más podamos servirnos de la capacidad del hemisferio derecho, más podremos visualizar, sintetizar y trascender el momento y las circunstancias presentes, proyectar una imagen holística de lo que queremos hacer y ser en la vida. Ampliar la perspectiva. A veces, una experiencia imprevista desactiva el ambiente y las pautas de pensamiento del hemisferio izquierdo y pone en funcionamiento el hemisferio derecho. La muerte de un ser querido, una enfermedad grave, un revés económico o la adversidad extrema pueden determinar que hagamos un alto en el camino, echemos una mirada a nuestra vida y nos formulemos algunas preguntas difíciles: ¿qué es lo realmente importante? ¿Por qué estoy haciendo lo que hago? Pero si uno es proactivo, no tiene que esperar que las circunstancias u otras personas creen experiencias que amplíen la perspectiva. Uno puede crear conscientemente su propia perspectiva. Hay algunas maneras de hacerlo. Por medio del poder de la imaginación se puede visualizar el propio funeral, como hicimos al comienzo de este capítulo. Se puede escribir el propio elogio póstumo. Redacte realmente el suyo. Sea específico. El lector puede visualizar sus bodas de plata y después sus bodas de oro. Haga que su cónyuge las visualice con usted. Trate de captar la esencia de la relación familiar que quiere crear por medio de su dedicación cotidiana durante periodos de 25 y 50 años. También se puede visualizar la jubilación. ¿Qué aportaciones, qué logros querrá haber realizado en su campo? ¿Qué planes tendrá para después de jubilarse? ¿Iniciará una segunda carrera? Amplíe su mente. Visualícelo todo con riqueza de detalles. Abarque tantos sentimientos y emociones como le sea posible. Implique en ello todos los sentidos que pueda. Yo he realizado ejercicios de visualización de este tipo en algunas de mis clases universitarias. Supongamos que solo les queda un semestre de vida, les digo a mis alumnos, y que ese semestre tiene que pasarlo en la escuela como buenos alumnos. Visualicen de qué modo lo pasarían. De pronto todas las cosas aparecen situadas en una perspectiva diferente. Pronto surgen a la superficie ciertos valores que antes ni siquiera se reconocían. También pedía a los estudiantes que vivieran con esa perspectiva ampliada durante una semana y que llevaran un diario de sus experiencias. Los resultados son muy reveladores. Los jóvenes empezaron por escribir a sus padres, diciéndoles cuánto los querían y apreciaban. Se reconciliaban con algún hermano, hermana o amigo, con quien las relaciones estaban deterioradas. El tema dominante y central de sus actividades, el principio subyacente, era el amor. La futilidad de la crítica, tal vez incluso desleal, de los malos pensamientos, las culpas y las acusaciones se hacen muy evidentes cuando se piensa que solo nos queda muy poco tiempo de vida. Los principios y los valores se ponen entonces más de manifiesto para todo el mundo. Hay algunas técnicas que, empleando la imaginación, pueden ponernos en contacto con nuestros valores. Pero el efecto final de todas las que he probado es el mismo. Cuando las personas intentan seriamente identificarse con lo que en realidad más les importa en sus vidas, lo que realmente quieren ser y hacer, se vuelven muy reverentes. Su pensamiento empieza a ir más allá del día de hoy y el día de mañana. Visualización y afirmación. El liderazgo personal no consiste en una sola experiencia. No empieza y termina con la redacción de un enunciado de misión personal. Se trata más bien de un proceso que consiste en mantener en mente la propia visión y los propios valores, y en organizar la vida para que sea congruente con las cosas más importantes. Y en ese esfuerzo, la poderosa capacidad del hemisferio cerebral derecho puede ser de mucha ayuda para el trabajo cotidiano tendente a integrar en la vida el enunciado de misión personal. Se trata de otra aplicación del comenzar con un fin en mente. Volvamos ahora a un ejemplo anterior.
Supongamos que soy un padre que ama profundamente a sus hijos. Supongamos que identifico ese hecho como uno de los valores fundamentales de mi enunciado de misión personal. Pero supongamos también que en mi conducta diaria tengo problemas porque reacciono en términos desmesurados. Puedo emplear el poder de visualización de mi hemisferio derecho para redactar una afirmación que me ayude a ser más congruente con los valores más profundos de mi vida cotidiana. Una buena afirmación tiene 5 características básicas: es personal, es positiva, está en tiempo presente, es visual y es emocional. De modo que yo podría escribir algo como: sería profundamente satisfactorio, aspecto emocional, para mí, aspecto personal, responder a partir de ahora, tiempo presente, con sabiduría, amor, firmeza y autocontrol, aspecto positivo, cuando mis hijos se portaran mal. Después se puede visualizar esa afirmación. Puedo dedicar unos minutos cada día a relajar totalmente el cuerpo y la mente. Puedo pensar en situaciones en las que mis hijos se porten mal. Puedo visualizarlas con riqueza de detalles, sentir la textura de la silla en la que podría estar sentado, el suelo bajo mis pies, el jersey que llevo puesto. Veo el vestido de mi hija, la expresión de su rostro. Cuanto más vívida y claramente pueda imaginar los detalles, más profunda será mi experiencia y en menor medida me encontraré ante ella como simple espectador. Entonces puedo visualizar que la niña hace algo muy específico que me saca de mis casillas y me provoca un estallido de mal genio. Pero en lugar de mi respuesta normal, puedo verme conduciendo la situación con todo el amor, el poder y el autocontrol que he expresado en mi afirmación. Puedo escribir el programa, el guión, en armonía con mis valores, con el enunciado de mi misión personal. Si lo hago día tras día, mi conducta cambiará. En lugar de vivir los guiones que inscribieron en mí mis propios padres, la sociedad, mi herencia genética o mi ambiente, viviré el guión que yo mismo haya redactado a partir de mi propio sistema de valores, que yo mismo haya elegido. He empleado ampliamente este proceso de afirmación con mi hijo Sean, en su carrera en el fútbol americano. Empezamos cuando él jugaba de medio en la escuela media, y finalmente le enseñé a hacerlo por sí mismo. Primero tratábamos de que entrara en un estado mental relajado mediante ejercicios de respiración profunda y una técnica de relajación muscular progresiva, de modo que se tranquilizara interiormente. Entonces le ayudaba a visualizarse directamente en el calor de las más tensas situaciones imaginables. Imaginaba una gran ofensiva relámpago que avanzaba hacia él rápidamente. Tenía que advertir esa ofensiva y responder a ella, imaginarse avisando a la línea de defensa y organizando una jugada sin ningún tipo de dudas. Se veía en opciones en las que normalmente no pensaba. En un momento de su carrera de futbolista me dijo que se encontraba en una tensión continua. Mientras hablábamos comprendí que estaba visualizando la tensión. De modo que trabajamos visualizando la relajación en medio de circunstancias de gran presión. Descubrimos que la naturaleza de la visualización es muy importante. Si uno visualiza lo que no corresponde, los resultados serán malos. El Dr. Charles Garfield ha realizado amplias investigaciones sobre personas con alto rendimiento en atletismo y en las empresas. Le fascinó el alto rendimiento en el programa de la NASA, mientras observaba a los astronautas ensayarlo todo, una y otra vez, en un ambiente simulado, antes de su lanzamiento al espacio. Aunque tenía un doctorado en matemáticas, decidió volver atrás y obtener otro doctorado en filosofía en el campo de la psicología y estudiar las características de las personas con rendimiento alto. Una de las principales cosas que demostró su investigación fue que casi todos los atletas internacionales y otros sujetos de rendimiento alto son visualizadores. Lo ven, lo sienten, lo experimentan antes de hacerlo realmente. Comienzan con un fin en mente.
El lector puede hacer esto en todas las áreas de su vida. Antes de cualquier tarea, de una presentación de ventas, un encuentro difícil o del desafío cotidiano de alcanzar una meta, véala con claridad y de forma vívida, de modo inexorable, una y otra vez. Cree una zona cómoda, interior. Después, cuando entre en la situación, no le resultará extraña. No le provocará temor. Su hemisferio derecho y visual es uno de sus bienes más importantes, tanto para la redacción de su enunciado de misión personal como en el esfuerzo de integrar ese enunciado en la vida. Hay muchos libros y grabaciones de audio y vídeo que abordan este proceso de visualización y afirmación. Algunos de los más recientes desarrollos en este campo son, por ejemplo, la programación subliminal, la programación neurolingüística y nuevas formas de relajación y métodos de hablar con uno mismo. Todo esto supone la explicación, la elaboración y diferentes formas de presentación de los principios fundamentales de la primera creación. Mi revisión de la bibliografía sobre el éxito me puso en contacto con centenares de libros sobre el tema. Aunque algunos presentan afirmaciones extravagantes y reposan en pruebas anecdóticas, más que científicas, creo que la mayor parte de ese material es fundamentalmente sano. En general parece provenir originalmente del estudio de la Biblia por parte de muchos individuos. En el liderazgo personal efectivo, las técnicas de visualización y afirmación surgen naturalmente de un fundamento mental bien conocido, a través de propósitos y principios que pasan a ser el centro de la vida individual. Son extremadamente poderosas para reescribir los guiones y la reprogramación, para sellar un compromiso profundo con ciertos propósitos y principios en la mente y el corazón. Creo que todas las religiones perdurables de la sociedad se basan en los mismos principios y prácticas esenciales, revestidos con diferentes lenguajes, meditación, oración, alianzas, ritos, estudio de las escrituras, empatía, compasión y muchas formas diferentes del uso de la conciencia y la imaginación. Pero si estas técnicas se convierten en parte de la ética de la personalidad y se las separa de una base de carácter y principios, pueden ser objeto de abuso y mala utilización al servicio de otros centros, primordialmente del centro de uno mismo. La afirmación y la visualización son formas de programación, y debemos tener la seguridad de que no estamos sometiéndonos a una programación no armónica con nuestro centro básico o proveniente de fuentes centradas en ganar dinero, en el propio interés o en cualquier otra cosa que no sea el principio correcto. La imaginación puede utilizarse para lograr el éxito efímero que se obtiene cuando una persona se centra en las ganancias materiales o en el partido que puedo sacar de esto. Pero creo que el empleo superior de la imaginación está en armonía con el uso de la conciencia moral para trascenderse a uno mismo y crear una vida de servicio basada en un propósito único y en los principios que gobiernan la realidad interdependiente. La identificación de roles y metas. Desde luego, el hemisferio izquierdo, lógico-verbal, también es importante cuando uno intenta captar las imágenes, los sentimientos y cuadros de su hemisferio derecho en las palabras del enunciado de misión personal escrito. Así como los ejercicios respiratorios ayudan a integrar cuerpo y mente, escribir es un tipo de actividad muscular psiconeurológica que ayuda a tender un puente entre la mente consciente y la inconsciente y a integrarlas. La escritura destila, cristaliza y clarifica el pensamiento y ayuda a separar el todo en sus partes. Cada uno de nosotros tiene cierto número de roles diferentes en su vida, diferentes áreas o capacidades en las que puede ejercer cierta responsabilidad. Por ejemplo, los roles de individuo, esposo, padre, maestro, miembro de una iglesia y hombre de negocios. Todos esos roles son importantes. Uno de los principales problemas que aparecen cuando las personas trabajan para ser más efectivas en la vida consiste en que no piensan con la suficiente amplitud.
Pierden el sentido de la proporción, el equilibrio, la ecología natural necesaria para vivir con efectividad. Tal vez se agoten trabajando y descuiden su salud. En nombre del éxito profesional, desatienden las más preciosas relaciones de sus vidas. Sostengo que el enunciado de misión personal es mucho más equilibrado, que es mucho más fácil trabajar con él cuando se divide en las áreas de rol específicas de la vida y en las metas que se quieren alcanzar en cada área. Observe su rol profesional. Puede que se dedique a las ventas, al desarrollo de productos o que sea un gerente. ¿Qué persigue en esa área? ¿Cuáles son los valores que lo guían? Piense en sus roles personales: esposo, esposa, padre, madre, vecino, amigo. ¿Qué persigue en esos roles? ¿Qué es importante para usted? Piense en los roles comunitarios, el área política, el servicio social, las organizaciones voluntarias. Un ejecutivo ha utilizado la idea de los roles y las metas para crear el siguiente enunciado de misión personal. Mi misión consiste en vivir con integridad e influir en las vidas de los demás. Para cumplir esta misión, practico la caridad, busco y amo a todos y cada uno, con independencia de su situación. Me sacrifico, dedico mi tiempo, talentos y recursos a mi misión. Soy una inspiración, dando ejemplo, enseño que todos somos hijos de Dios y que es posible derrotar a cualquier Goliat. Tengo impacto, lo que hago influye en las vidas de los demás. Estos roles son prioritarios para conseguir la misión. Esposo, mi compañera es la persona más importante de mi vida. Juntos aportamos los frutos de la armonía, la laboriosidad, la caridad y el ahorro. Padre, ayudo a mis hijos para que, poco a poco, vayan experimentando una mayor alegría en sus vidas. Hijo o hermano, estoy ahí, muchas veces, para dar apoyo y amor. Cristiano, Dios puede contar conmigo para cumplir mis compromisos y servir a sus otros hijos. Vecino, el amor de Jesucristo se hace visible a través de mis actos hacia los demás. Agente de cambio, soy un catalizador para desarrollar un alto rendimiento en grandes empresas. Estudioso, aprendo cosas nuevas e importantes todos los días. Redactar el enunciado de la misión en los términos de los roles importantes de la vida proporciona equilibrio y armonía. De este modo uno tiene presentes todos sus roles con claridad. Es posible revisarlos con frecuencia para tener la seguridad de no quedar totalmente absorbido por un rol a expensas de los otros que pueden ser igual o incluso más importantes en la vida. Después de identificar sus diversos roles, el lector puede pensar en las metas a largo plazo que quiere alcanzar en cada uno de ellos. Estamos de nuevo en el hemisferio derecho del cerebro, utilizando la imaginación, la creatividad, la conciencia moral y la inspiración. Si esas metas constituyen la extensión de un enunciado de la misión basado en principios correctos, serán vitalmente distintas de las metas que la gente se fije normalmente. Estarán en armonía con los principios correctos, con las leyes naturales, lo que nos otorga un mayor poder para alcanzarlas. No son las metas que nosotros hayamos absorbido de algún otro. Son metas propias. Reflejan nuestros valores más profundos, nuestros talentos singulares, nuestra idea de la misión. Y surgen de los roles que hemos elegido. Una meta efectiva se centra primordialmente en los resultados más que en la actividad. Identifica el lugar en el que uno quiere estar y mientras tanto ayuda a determinar dónde se encuentra uno. Proporciona información importante sobre cómo llegar y nos dice que hemos llegado cuando llega el momento. Unifica los esfuerzos y la energía. Otorga significado y propósito a todo lo que se hace. Y finalmente puede traducirse en actividades diarias, de modo que uno sea proactivo, esté a cargo de su propia vida,
y día tras día logre que ocurran las cosas que le permitirán cumplir con su enunciado de misión personal. Los roles y metas proporcionan estructura y dirección organizada a su misión personal. Si no tiene aún un enunciado de misión personal, este es un buen momento para empezar. Identifique las diversas áreas de su vida y los 2 o 3 resultados importantes que cree que tiene que conseguir en cada área para avanzar. De este modo, tendrá una perspectiva general de su vida y un sentido de la dirección. Cuando pasemos al hábito 3, profundizaremos en el área de las metas a corto plazo. Por ahora la aplicación importante es identificar los roles y las metas a largo plazo en tanto se relacionan con el enunciado de misión personal. Esos roles y metas proporcionan la base para establecer y alcanzar metas de modo efectivo cuando se logra el manejo de la vida y el tiempo en los términos del hábito 3. Enunciados de misión familiar. Como el hábito 2 se basa en un principio, tiene una aplicación amplia. Los individuos, familias, grupos de servicio y organizaciones de todo tipo se vuelven significativamente más efectivos cuando comienzan con un fin en mente. Muchas familias se desenvuelven sobre la base de crisis, estados de ánimo, arreglos transitorios y gratificaciones instantáneas, y no en principios sanos. Los síntomas suben a la superficie cada vez que la presión y la tensión crecen. Las personas se vuelven críticas, cínicas o silenciosas, o bien empiezan a vociferar o a presentar reacciones exageradas. Los niños que observan esos tipos de conducta crecen pensando que los únicos modos de resolver los problemas son la lucha o la evasión. El núcleo de toda familia es lo que no cambia, lo que siempre estará allí, un punto de vista y valores compartidos. Al redactar un enunciado de misión familiar, expresamos sus verdaderos cimientos. Ese enunciado de la misión se convierte en la constitución de la familia, su norma, el criterio para la evaluación y la toma de decisiones. Le otorga continuidad y unidad, así como dirección. Cuando los valores individuales se armonizan con los de la familia, todos sus miembros trabajan juntos con fines comunes profundamente sentidos. Una vez más, el proceso es tan importante como el producto. El hecho mismo de escribir y redefinir un enunciado de la misión se convierte en un modo clave de mejorar la familia. El trabajo conjunto para redactar un enunciado de la misión genera CP para vivirlo. Al obtener la contribución de cada uno de los miembros de la familia, redactar un enunciado, recoger los comentarios, revisarlo y utilizar las expresiones de todos, se logra que la familia se comunique, hable sobre lo que le interesa profundamente. Los mejores enunciados de la misión son el resultado de la reunión de los miembros de la familia con un espíritu de respeto mutuo, con la expresión de sus diferentes puntos de vista y un trabajo en común para crear algo más grande que lo que cualquiera de los individuos podría hacer por sí solo. La revisión periódica para ampliar la perspectiva, cambiar el énfasis o el rumbo, enmendar o dar un nuevo significado a frases desgastadas por el tiempo, puede mantener a la familia unida en torno a valores y propósitos comunes. El enunciado de la misión se convierte en el marco de referencia para pensar y gobernar la familia. Cuando llegan los problemas y las crisis, allí está la Constitución que recuerda a los miembros de la familia cuáles son las cosas más importantes y orienta la resolución de problemas y la toma de decisiones basadas en principios correctos. En mi casa colgamos el enunciado de misión familiar en la pared del salón, de modo que podamos echarle una mirada y controlarnos diariamente. Las frases que leemos sobre los ecos del amor en nuestro hogar, el orden, la independencia responsable, la cooperación, la utilidad, la satisfacción de las necesidades, el desarrollo de los talentos, mostrar interés por los talentos de los otros y servir a los demás. Nos proporcionan algunos criterios para saber en qué lugar nos encontramos en lo que se refiere a aquello que más nos importa como familia. Cuando planificamos nuestras metas y actividades familiares, decimos:
A la luz de estos principios, ¿cuáles son las metas con las que vamos a trabajar? ¿Cuáles son nuestros planes de acción para alcanzar las metas y actualizar estos valores? Solemos revisar el enunciado con frecuencia y reelaboramos metas y tareas 2 veces por año, en septiembre y junio, cuando empiezan y terminan las clases, para que reflejen la situación en términos reales, para mejorarla, fortalecerla. Ello nos da nuevas fuerzas, vuelve a comprometernos con aquello en lo que creemos y que representamos. Enunciados de misión organizacional. Los enunciados de misión son también vitales para la buena organización de la empresa. Uno de los más grandes alicientes de mi trabajo con organizaciones consiste en ayudarlas en la elaboración de enunciados de misión efectivos. Y, para ser efectivo, el enunciado tiene que surgir de las entrañas de la organización. Todos deben participar de un modo significativo, todo el mundo, y no solo los planificadores superiores de la estrategia. Una vez más, el proceso de participación es tan importante como el producto escrito, y constituye la clave para su uso. Cuando visito IBM y observo su proceso de formación siempre me quedo intrigado. Una y otra vez veo a los líderes de la organización dejarse ver en los grupos y decir que IBM representa 3 cosas: la dignidad del individuo, la excelencia y el servicio. Esas 3 cosas son el sistema de creencias de IBM. Todo lo demás cambiará, pero esas 3 cosas seguirán intactas. Casi por ósmosis, ese sistema de creencias se ha difundido en toda la organización, proporcionando una enorme base de valores compartidos y seguridad personal para todos los que trabajan allí. En una ocasión, yo estaba trabajando con un grupo para IBM en Nueva York. Era un grupo pequeño, de unas 20 personas, y una de ellas cayó enferma. Entonces llamó a su esposa, que estaba en California, quien manifestó su preocupación porque la enfermedad de su marido requería un tratamiento especial. La gente de IBM responsable del periodo de formación lo hizo ingresar en un hospital excelente, con médicos especialistas en aquel trastorno. Pero se dieron cuenta de que la esposa se sentía intranquila y en realidad quería tener al marido de nuevo en su hogar, donde su médico de cabecera podría controlar el problema. De modo que se decidió enviarlo a su casa. Preocupados por el tiempo que se tardaría en llevarlo hasta el avión y esperar un vuelo comercial, lo llevaron en helicóptero al aeropuerto y, para hacerlo llegar a California, alquilaron un avión especial. No sé cuánto pudo costar todo esto, calculo que unos $. Pero IBM cree en la dignidad del individuo. Eso es lo que la compañía representa. Para quienes fueron testigos, aquella experiencia expresaba su sistema de creencias y no los sorprendió. Yo me quedé impresionado. En otro caso, se programó que yo instruyera a 175 gerentes de centros de compras en un hotel, cuyos buenos servicios me resultaban asombrosos. No se trataba de algo superficial. Era evidente en todos los niveles, espontáneamente, sin necesidad de supervisión. Yo había llegado tarde y pregunté si todavía estaban sirviendo comida en las habitaciones. El encargado de la recepción me dijo: no, señor Cavi, pero si quiere, puedo conseguirle un bocadillo, una ensalada o alguna otra cosa que tengamos en la cocina. Tenía una actitud de preocupación total por mi comodidad y bienestar. ¿Desea ver su habitación?, continuó. ¿Tiene todo lo que necesita? ¿Qué puedo hacer por usted? Estoy aquí para servirle. Allí no había ningún supervisor controlándolo. Aquel hombre era sincero. Al día siguiente estaba dando una conferencia cuando me di cuenta de que no tenía todos los rotuladores de color que necesitaba. De modo que salí al hall durante un breve descanso y encontré a un botones que corría hacia otra convención. Tengo un problema, le dije. Estoy dando una conferencia ante un grupo de gerentes y solo dispongo de un breve descanso.
Necesito algunos rotuladores de colores. Él obró con prontitud, con una solicitud casi extrema. Echó una mirada a mi nombre en la tarjeta de identificación y me dijo, señor Cavi, le solucionaré el problema. No me dijo, no sé a dónde ir para conseguir los rotuladores, ni tampoco, pregunte en recepción. Se hizo cargo él mismo. Y me hizo sentir que lo consideraba un privilegio. Más tarde, yo me encontraba en una galería lateral, observando algunos objetos de arte. Un empleado del hotel se me acercó. Señor Cavi, me preguntó, ¿no quiere ver un libro que describe los objetos de arte de este hotel? ¿Qué manera de anticiparse? ¿Qué orientación hacia el servicio? Después vi a un empleado subido a una escalera limpiando las ventanas de la galería. Desde aquel lugar advirtió que en el jardín una mujer tenía alguna pequeña dificultad con un andador. No había llegado a caerse y estaba con otras personas. Pero el hombre bajó de la escalera, salió al jardín, trajo a la mujer a la galería y se ocupó de que se la atendiera adecuadamente. Después volvió a limpiar las ventanas. Quise descubrir de qué modo aquella organización había creado una cultura en la que las personas estaban tan comprometidas con el valor del servicio al cliente. Entrevisté a mayordomos, camareras, botones del hotel, y descubrí que esa actitud impregnaba las mentes, los corazones y las conductas de todo el personal. Al atravesar la puerta trasera de la cocina, vi una leyenda con el valor central, cuidadoso servicio personalizado. Finalmente hablé con el gerente y le dije: mi trabajo es ayudar a las organizaciones a desarrollar un fuerte carácter de equipo, una cultura de equipo. Estoy sorprendido por lo que tiene aquí. ¿Quiere conocer la clave? Me preguntó. Entonces me mostró el enunciado de misión de la cadena de hoteles. Después de leerlo, tuve que reconocer que era un enunciado perfecto. Pero, agregué, yo conozco muchas empresas que tienen enunciados de misión perfectos. ¿Quiere ver el de este hotel? Preguntó. ¿Quiere decir que ha elaborado uno en especial para este hotel? Sí. ¿Diferente del de la cadena de hoteles? Sí. Está en armonía con ese, pero el nuestro concierne a nuestra propia situación, a nuestro ambiente, a nuestro tiempo. Me entregó otro papel. ¿Quién elaboró este enunciado de misión? Le pregunté. Todos, fue la respuesta. ¿Todos? ¿Realmente todos? Sí. ¿Los mayordomos? Sí. ¿Las camareras? Sí. ¿Los conserjes? Sí. ¿Quiere ver el enunciado de misión escrito por las personas que lo recibieron ayer por la noche? Extrajo un enunciado de misión escrito por ellos mismos y que estaba junto con todos los otros enunciados de misión. Participaban todos, en todos los niveles. El enunciado de misión de aquel hotel era el eje de una gran rueda. A partir de él proliferaban los enunciados de misión meditados, más especializados, de grupos particulares de empleados. Se utilizaba como criterio para tomar decisiones. Clarificaba lo que aquellas personas querían conseguir, el modo en que se relacionaban con el cliente y entre ellas mismas. Afectaba al estilo de administradores y líderes. Afectaba al sistema de remuneraciones. Incidía en el reclutamiento de personal, en su formación y desarrollo. Esencialmente, cualquier aspecto de aquella organización estaba en función de aquel eje, de aquel enunciado de misión. Más tarde visité otro hotel de la misma cadena, y lo primero que hice al registrarme fue pedir que me mostraran el enunciado de misión, lo que hicieron enseguida. En aquel hotel llegué a comprender un poco más el lema, cuidadoso servicio personalizado. Durante un periodo de 3 días, observé todas las situaciones posibles en las que podía solicitarse un servicio.
En todos los casos el servicio se brindaba de un modo admirable, excelente y siempre muy personalizado. Por ejemplo, en la zona de la piscina le pregunté al encargado dónde estaba el bar. Él me acompañó hasta el lugar. Pero lo que más me impresionó fue ver que un empleado, por iniciativa propia, le contaba a su jefe un error que había cometido. Habíamos pedido un servicio en la habitación y se nos indicó cuánto iba a tardar. Después, en el camino a nuestro cuarto, el camarero derramó el chocolate caliente y le llevó algunos minutos volver, cambiar la servilleta y reemplazar la bebida. De modo que el servicio llegó a nuestra habitación 15 minutos más tarde de lo previsto, lo que en realidad no tenía tanta importancia para nosotros. Sin embargo, a la mañana siguiente, el encargado del servicio de habitaciones nos llamó por teléfono para disculparse y nos invitó a tomar el desayuno en el buffet o en nuestra habitación, sin cargo alguno, para compensar de algún modo el anterior inconveniente. ¿Qué significa, en cuanto a la cultura de una organización, el hecho de que un empleado advierta de su falta, aunque nadie más la conozca, para que el encargado pueda atender mejor al cliente? Como le dije al gerente del hotel anterior en el que me había alojado, conozco muchas empresas con enunciados de misión impresionantes, pero existe una diferencia real, toda la diferencia del mundo, entre la efectividad de un enunciado de misión creado por todos los miembros de la organización y la de otro redactado por unos pocos ejecutivos de nivel superior entre paredes color caoba. Uno de los problemas fundamentales de las organizaciones, entre ellas las familias, consiste en que las personas no están comprometidas con las determinaciones de otras personas para con sus vidas. Simplemente no las compran. No son accionistas morales de la empresa. Siempre que he trabajado con organizaciones me he encontrado con personas cuyas metas son totalmente distintas de las metas de la empresa. Por lo general, los sistemas de recompensa eran completamente incongruentes con el sistema de valores enunciado. Cuando empecé a trabajar con compañías que ya habían elaborado algún tipo de enunciado de misión, les preguntaba, ¿cuántas de las personas que están aquí saben que ustedes tienen un enunciado de misión? ¿Cuántos de ustedes saben lo que contiene? ¿Cuántos participaron en su creación? ¿Cuántos realmente lo comparten y utilizan como marco de referencia en la toma de decisiones? Sin participación no hay compromiso. Destaque esta frase, subráyela, haga una señal al margen, póngale un asterisco. Sin participación no hay compromiso. Ahora bien, en las primeras etapas, cuando una persona es nueva en una organización o un niño es pequeño y nuevo, en la familia, es perfectamente posible fijarles una meta y ellos la adoptan, en particular si la relación, la orientación y la formación son buenos. Pero cuando las personas maduran y sus propias vidas adquieren un significado independiente, quieren participación, una participación significativa. Y si no tienen participación, no comparten. Entonces se debe afrontar un problema motivacional significativo que no puede resolverse en el mismo nivel de pensamiento que lo creó. Por ello, crear un enunciado de misión organizacional cuesta tiempo, paciencia, participación, habilidades y empatía. Una vez más, no se trata de un remiendo rápido. Se necesita tiempo y sinceridad, principios correctos, y valor e integridad para ordenar la estructura del sistema y el estilo de organización con el modo de ver y los valores compartidos. Pero ese enunciado se basa en principios correctos y da resultado. Un enunciado de misión organizacional, que verdaderamente refleje el punto de vista y los valores compartidos y profundos de todos los miembros de la organización, genera una gran unidad y un enorme compromiso. Crea un marco de referencia en el corazón y la mente de las personas, un conjunto de criterios o directrices bajo cuya guía habrá de gobernarse. No necesitan que nadie los dirija, controle, critique o registre infracciones.
Comparten el núcleo invariable de lo que la organización persigue. Sugerencias prácticas. 1. Dedique tiempo a registrar las impresiones que pueda recoger en la visualización del funeral que se ha sugerido al principio de este capítulo. Tal vez prefiera utilizar el formulario siguiente para organizar sus pensamientos. 2. Tómese unos momentos y describa por escrito sus roles, tal como los ve. ¿Está satisfecho con esa imagen de su vida? 3. Dedique tiempo a aislarse completamente de las actividades diarias y empiece a trabajar sobre su enunciado de misión personal. 4. Recorra el cuadro del apéndice a que muestra los diferentes centros y señale aquellos con los que se identifica. ¿Forman estos una pauta para su comportamiento en la vida? ¿Está cómodo con las implicaciones de su análisis? 5. Inicie una colección de notas, citas e ideas que tal vez pueda usar cuando redacte su enunciado de misión personal. 6. Identifique un proyecto que deberá afrontar en un futuro próximo y aplique el principio de la creación mental. Escriba los resultados que desea obtener y los pasos que lo conducirán a esos resultados. 7. Comparta con su familia o con su grupo de trabajo los principios del hábito 2 y proponga que inicien un proceso conjunto de elaboración de un enunciado de misión para la familia o el grupo.